Como siempre, muchachos, muy buenos días con todos y espero pues que todos se encuentren bien de salud y por su casa también todo esté tranquilo, ¿no? Ya saben que esa tranquilidad pues del hogar hace que las cosas que hagamos salgan mejor, ¿no? Nuestros trabajos, nuestro estudio, nuestro mismo desenvolvimiento en casa, ¿no? Es mucho mejor, más armonioso, ¿no? Por eso siempre hay que evitar los problemas, siempre hay que obedecer a sus padres, ¿no? Y darles las gracias pues por todo, ¿no? Porque ellos, gracias a ellos, pues están estudiando y tienen pues todo lo que tienen, ¿no? En la clase de hoy vamos a tratar pues el tema número 7 que corresponde al estudio del estado gaseoso, ¿no? El capítulo número 7 el estado gaseoso. Vamos a eh, describir el comportamiento de los gases, eh, pero de un gas particular como vamos a tratar, que son los gases ideales, ¿no? Este capítulo, jóvenes, en los libros abarca 2 semanas, ¿no? Porque se estudia pues a los gases individuales y también a los gases en forma de mezclas, ¿no? Pero ya hemos mencionado pues que a nivel de un ciclo semestral, por ser más corto, se trata pues solamente la parte más importante, ¿no? La parte más importante corresponde pues al estudio de la descripción del comportamiento de los gases individuales, ¿no? Pero igual usted siempre tiene que complementar con la lectura, ¿no? Leer libros, informaciones pues en la web, practicar, ¿no? Problemas pues de exámenes pasados, si tienen acceso jóvenes a ejercicios de otras academias, ¿no? De otros lugares, inclusive ahora con esta globalización pueden conseguir inclusive problemas de universidades de otros países, ¿no? Como Colombia, Bolivia, ¿no? Brasil, Argentina, ¿no? Chile, para que puedan practicar no solamente en química, sino pues en todos los cursos, ¿no? Bien, como siempre vamos a empezar pues dando el resumen teórico que corresponde a este capítulo, ¿no? El estado gaseoso. El estado gaseoso, jóvenes, corresponde, como sabemos, al estado de agregación más energético de la materia a condiciones ordinarias. Porque a condiciones extraordinarias, ¿no? Hay estados inclusive más energéticos que el gaseoso, como el estado plasmático, ¿no? El plasma. Sin embargo, pues a las condiciones de nuestro planeta, condiciones ordinarias, la materia se presenta solamente en 3 estados, ¿no? Que son el sólido, el líquido y el gaseoso. El gaseoso es el más energético, ¿no? Bajo estas restricciones. Y este estado se encuentra conformado por todos los cuerpos que nosotros llamamos gases. Gases propiamente dicho, que tienen el comportamiento similar. Son cuerpos que su estado natural no era pues el gaseoso, era líquido o sólido, pero por aumento de la temperatura pasaron a este estado gaseoso y tienen un comportamiento similar a los gases ordinarios, ¿no? Todo gas, jóvenes, se encuentra formado por moléculas, ¿no? Aquí hablamos de moléculas, ¿no? Que se encuentran separadas grandes distancias entre sí, ¿no? Están muy separadas unas de otros y todas ellas se mueven a altas velocidades y de forma desordenada. Se dice, jóvenes, que en el estado gaseoso la entropía o desorden molecular es máximo, ¿no? Debido al equilibrio térmico, a la alta temperatura a la que se encuentran, las moléculas que lo conforman no solamente están separadas grandes distancias entre sí, sino se mueven continuamente de forma caótica, ¿no? Por eso la palabra gas, traducido pues se viene en un lenguaje antiguo, traducido significa cada uno de otro, ¿no? Y medir una propiedad genera mucha interferencia. En cambio, en el estado gaseoso, las partículas por estar muy separadas, se puede analizar pues de forma individual y hay menos interferencia. Por eso la mayoría de propiedades de la materia se miden en este estado, pues es el más importante, ¿no? Bien, sustancias gaseosas comunes. Cuando jóvenes hablamos de gases, se nos viene pues a la mente muchas sustancias que conocemos, como el oxígeno que respiramos, ¿no? Y todos los gases que se encuentran pues en el aire, ¿no? El nitrógeno, algunos gases nobles, inclusive gases contaminantes como el dióxido de carbono, el metano que proviene pues de la descomposición de la materia orgánica, de la basura y así. Sin embargo, la mayoría de gases jóvenes son incoloros, o sea, no los vemos, ¿no?
Podemos sentir su presencia por olor, ¿no? O por el movimiento que experimentan, el viento, ¿no? Pero la mayoría pues son incoloros. Hay algunos que sí son de colores característicos y podemos citar pues como ejemplo aquí algunas muestras, ¿no? La mayoría de ellas se encuentran formando mezclas gaseosas. Los gases individuales casi pues no se tienen, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno en el aire está pues mezclado, ¿no? Con el nitrógeno y el argón. Para tener oxígeno puro hay que procesarlo, ¿no? O si hablamos del metano, que se utiliza pues ahora como GNV, gas natural vehicular, se saca pues de camisea, pero viene mezclado con otros gases como el propano, el etano y el butano, ¿no? Entonces se debe procesar. Casi todos se encuentran formando mezclas, ¿no? Se puede purificar y se puede usar jóvenes en laboratorio para diversos fines, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿ah? El oxígeno, por ejemplo, que ahora, debido a esta pandemia, pues es muy necesario para el tratamiento de los problemas respiratorios, es un gas incoloro, no lo vemos, ¿no? No lo vemos. Eh, Cuando escapa de los balones no se nota pues su presencia salvo por el viento, ¿no? Aunque hay una variedad de oxígeno que es el ozono que sí tiene un color que es azul, ¿no? Pero el ozono, el oxígeno ordinario es incoloro, ¿no? El cloro es color verdoso. Para los que no sabían, el cloro es un gas. Muchos han pensado o pensaban que el cloro era líquido, no es así. El cloro pues es una sustancia gaseosa de color verde amarillento, tóxico, ¿no? Es un veneno para nosotros y para toda la materia orgánica, por eso se utiliza para desinfectar en la potabilización del agua. O estos gases como el dióxido de nitrógeno que forma el smog, ¿no? El humo niebla que oscurece la ciudad de jóvenes por contaminación, es color pues, rojizo marrón, o su dímero, ¿no? Que es la asociación de dos de esas moléculas en forma de tetraóxido de nitrógeno, que es un gas amarillento. Y así hay muchos, pero la mayoría pues son incoloros, ¿no? Todos ellos están formados por moléculas grandemente distanciadas entre sí por la alta energía que poseen y se mueven pues a grandes velocidades, ¿no? Bien, propiedades generales de los gases. Aquí vamos a hablar, jóvenes, de las propiedades de los gases que nosotros pues conocemos, gases ordinarios, ¿no? Bien, las propiedades físicas de los gases, ¿no? Son de origen microscópico. Microscópico quiere decir que dependen de las interacciones moleculares, ¿no? Pero se manifiestan de forma macroscópica. Esto quiere decir que estas propiedades moleculares se pueden registrar con instrumentos de medida, ¿no? Como termómetros que miden la temperatura, ¿no? Como manómetros que miden la presión y otros, pues, aparatos, ¿no? Y muchas de ellas son organolépticas, es decir, lo podemos detectar con los sentidos, ¿no? La difusión, por ejemplo, de un gas o un vapor, por ejemplo, el vapor que emanan los perfumes, lo podemos detectar por el olor, ¿no? O algunos, pues, por el color, o incluso, pues, por el tacto, ¿no? Porque algunos gases, pues, se pueden sentir si son irritantes, sobre todo, con las manos, con la piel o con la vista, ¿no? Como el caso del gas lacrimógeno, que estimula las glándulas lacrimales y produce, pues, o hace que la persona llore, ¿no? En grandes cantidades. Sus propiedades generales son las siguientes, ¿no? En todos los gases jóvenes, las moléculas, ¿no? Que los forman, entre ellas predomina la fuerza de repulsión. Hay fuerzas de atracción que son los enlaces intermoleculares, pero lo que predomina son las fuerzas de repulsión. Es por esa razón que las moléculas están grandemente distanciadas una de otra, ¿no? La forma y el volumen de los gases son variables. No tienen forma definida, la forma está en función al recipiente que lo contiene y su volumen también. Los gases jóvenes se adaptan y llenan completamente los recipientes que los contienen. No es como los líquidos y los sólidos que ustedes lo ponen en un recipiente y se van al fondo, ¿no? Los gases no ocupan todo el espacio. Y más aún, esos recipientes que lo contienen deben estar cerrados, ¿no? Porque si están abiertos, el gas tiende pues a escapar, ¿no? Porque va a tratar de ocupar todo el espacio disponible a su alrededor. Los gases se comprimen y expanden al modificar pues las fuerzas externas que actúan sobre ellos, ¿no? Podemos tener un recipiente con un volumen grande de gas, pero si aplicamos una fuerza exterior, que es la presión, podemos reducir ese volumen, se puede comprimir. O si liberamos pues el gas en un recipiente más grande, se expande, ¿no? Va a ocupar todo el espacio. Esto se debe, jóvenes, a su movimiento molecular, pues, ¿no?
no están quietas las moléculas del gas, están pues siempre moviéndose de un lado para otro. Los gases se funden, siempre escapan de los recipientes, y esto siempre se da, jóvenes, no hay recipiente perfectamente sellado, siempre va a escapar inclusive, ¿no? Los balones de gas propano que tenemos en casa, así no estén usando pues el gas, está escapando en pequeñitas cantidades, pero está saliendo por la abertura, y eso se llama difusión. Y una vez, jóvenes, que salen de los recipientes, los gases se difunden, se desplazan de un lugar a otro, no quedan pues como una nubecita en ese espacio, sino se difunden. Y la difusión se nota claramente, jóvenes, cuando hay gases de olores característicos, ¿no? Como los perfumes, ¿no? Eh, cuando uno se echa un perfume, el vapor, ¿no? Que emana pues de estos perfumes, abandonan la piel de la persona y se difunden a lo largo de todo un ambiente y uno lo detecta pues por el olor, ¿no? Y no solamente pues el olor de los perfumes, todo olor, jóvenes, que proviene de gases puede ser detectado por difusión. Algunos olores son agradables, otros no, ¿no? Como el caso pues de la carne cuando se pudre, se genera pues aminas gaseosas que se difunden en el espacio y no podemos notar pues que algo está mal, ¿no? Estas son las propiedades generales entonces de los gases. Variables de estado gaseoso. Bien, las propiedades que hemos mencionado, jóvenes, como esta de acá, la atracción, repulsión, el cambio de volumen, ¿no? La compresión, expansión, que tiene que ver con la presión, la difusión y la efusión, son propiedades físicas de los gases. Se pueden medir, ¿no? Por medio, jóvenes, de tres parámetros relacionados entre sí que se llaman las variables de estado. Estos parámetros son la presión, P, ¿no? Que se nota con la P mayúscula, que tiene su origen en los choques moleculares contra las paredes de recipiente que los contiene. Ya hemos dicho que las moléculas del gas se mueven a grandes velocidades y constantemente chocan entre sí y contra las paredes de recipiente que los contiene, contra los balones. Los choques contra las paredes generan presión. Los choques entre las moléculas no generan presión, ¿ah? Los choques que generan presión son contra las paredes del recipiente que lo contiene. Ustedes saben por física que la presión se mide pues como la fuerza aplicada sobre una determinada área, ¿no? Y esta fuerza es por los impactos en los gases sobre la superficie pues de los recipientes, ¿no? La temperatura es otra de las variables de estado que tiene que ver, jóvenes, con el grado de movimiento molecular, ¿no? Y la tercera variable es el volumen, ¿no? Es el espacio que ocupa pues los gases debido al movimiento molecular, aunque el volumen del gas no está completamente definido, ¿no? Es un volumen aparente. Se considera para los problemas que el volumen del gas es igual al volumen del recipiente que los contiene. Es decir, si en un problema le dicen que se tiene gas propano en un recipiente de 50 litros, entonces el volumen del gas es 50 litros, ¿no? En realidad, pues el gas tiene otro volumen, ¿no? Pero como se expande en todo ese espacio, ocupa todo el espacio, ¿no? El volumen del gas es igual pues al volumen del recipiente que lo contiene. Esta variable de estado representa medidas absolutas para los gases. Medidas absolutas significa, jóvenes, de que se ha considerado pues todo, eh, las condiciones, ¿no? Para hacer la medida pues y definir un valor específico, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la temperatura, de la presión, aquí se habla de presión absoluta, ¿no? Porque en realidad pues como la presión tiene que ver con la fuerza, muchos gases están sometidos a diferentes tipos de fuerzas, ¿no? Aquí se suman todas esas y me da la presión del gas, presión absoluta, lo mismo que la temperatura, ¿no? Absoluta, se va a utilizar una escala de temperatura, pues, con esta característica, ¿no? Que va a ser la escala Kelvin. Y el volumen igual, ¿no? O sea, hemos dicho que el gas tiene sí un volumen, ¿no? Pero debido a la expansión ocupa todo el espacio del recipiente, entonces se considera pues el volumen total, volumen absoluto, se dice. Bien, el gas ideal o gas perfecto. Todas las características, jóvenes, que hemos dado en las páginas anteriores corresponden pues a los gases que existen en la naturaleza, ¿no? Pero para ser estudiado, jóvenes, se ha creado un modelo de gas llamado el gas ideal o gas perfecto que facilita pues la medida de las propiedades que hemos mencionado. Para describir el comportamiento de un gas de una forma sencilla y directa, y también, jóvenes, ¿no? Para hacer cálculos teóricos de las medidas de las propiedades de los gases, se asume que estos gases se encuentran en condiciones ideales, ¿no? En este estado ideal, se suprimen algunas de las propiedades que hemos mencionado en los cuadros anteriores, ¿no?
y se le otorgan otras propiedades que van a facilitar las medidas de las propiedades que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, medir la presión de un gas es medir pues, la fuerza con la cual colisionan las moléculas, ¿no? Pero no todas las moléculas colisionan con la misma fuerza, entonces la medida se hace compleja, ¿no? Entonces, pero si tenemos un gas ideal o asumimos que el gas tiene comportamiento ideal, la medida de esa presión se puede determinar de forma sencilla, así como el volumen, la temperatura y otras propiedades, ¿no? Por eso, a nivel pre y a nivel pues, de cálculos químicos, vamos a hacer medidas de las propiedades y el comportamiento de los gases ideales, no de los gases reales, ¿no? Si vamos a hablar de oxígeno, propano, dióxido de carbono en los problemas, vamos a considerar pues que se están comportando de forma ideal, ¿no? Ideal, porque de lo contrario, jóvenes, medir las propiedades de los gases reales es bastante complicado. Bien, estas son las propiedades de los gases ideales. Esto solamente cumple para los gases ideales. Muchas de estas propiedades van a ser extrañas porque son o se dan en condiciones pues ideales, ¿no? Una de las propiedades dice, entre las moléculas de un gas ideal no existe ningún tipo de interacción. No hay ni atracción ni repulsión. En cambio, los gases reales sí hay atracción muy débil, predomina la repulsión, ¿no? Sobre la atracción en los gases reales, pero en los gases ideales ya se suprime esto, ¿no? Se elimina todo tipo de interacción, no hay ni atracción ni repulsión. Y al no haber fuerzas de este tipo, las moléculas se mueven libremente, ¿no? Y al moverse libremente, se pueden medir sus propiedades de forma sencilla. Otra característica de los gases ideales es que las moléculas se consideran puntuales, o sea, como puntos matemáticos. Poseen masa, pero no ocupan espacio, o sea, no tienen volumen. Son puntos, no tienen dimensiones. Eso significa, jóvenes, que si yo teóricamente, ¿no? Comprimo un gas ideal, o sea, aplico presión, puedo reducir su volumen a cero, porque no tienen pues volumen las moléculas, ¿no? Y eso en la realidad pues no se cumple, porque si yo comprimo un gas, va a llegar un punto en que el gas se vuelve líquido, se licúa y a partir de ahí ya no se puede comprimir más. Pero en los gases ideales, al considerar que las moléculas no tienen volumen, teóricamente se puede reducir su volumen a cero, ¿no? Los choques moleculares en los gases ideales se consideran perfectamente elásticos. Esto quiere decir, jóvenes, que las moléculas chocan entre ellas y contra las paredes del recipiente y rebotan con la misma velocidad. Eso se llaman choques elásticos. En física van a ver de repente este punto, ¿no? Porque normalmente cuando un objeto choca, en ese choque pierde energía y cuando rebota, su velocidad pues es menor, ¿no? Pero aquí vamos a suponer que esos choques pues son elásticos, ¿no? Perfectamente elásticos. Entonces no hay pérdida de energía, no hay pérdida de velocidad. Y es por eso que asumiendo esas condiciones se puede hacer muchas medidas pues de forma sencilla y directa, ¿no? Por último, la energía cinética de las moléculas, ¿no? Depende solamente de la temperatura, ¿no? Como no va a haber fuerzas de interacción, no va a haber nada de ello, la, la energía cinética promedio de las moléculas depende solamente de la temperatura absoluta, ¿no? Nota que estas propiedades no lo cumplen pues, los gases reales, ¿sabes? Esto solamente cumplen los gases ideales. Para los gases reales hemos dado las propiedades pues, en las otras tablas, ¿no? Bien, evidentemente no existen gases con este comportamiento que estamos citando, ¿no? El gas ideal es algo teórico, ¿no? Hipotético, ¿no? Su uso del gas ideal es exclusivo para cálculos teóricos nada más, ¿no? Para hacer operaciones teóricas, como los que vamos a hacer pues en esta clase, ¿no? Vamos a considerar que todos los gases que vamos a analizar son ideales, ¿no? Sin embargo, un gas real que sí existe se puede comportar de forma ideal o podemos hacer que se aproxime al comportamiento ideal bajo estas condiciones, ¿no? Un gas real como el oxígeno, por ejemplo, podemos hacer que se comporte de forma ideal si se encuentra a altas temperaturas y bajas presiones, porque si está a altas temperaturas, su velocidad es tan grande, jóvenes, que ya se desprecia la fuerza de atracción y repulsión. Y si su presión es baja, no hay pues atracciones moleculares tampoco, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, se puede hacer que un gas real se comporte de forma ideal, ¿no? Pero ya para los problemas simplemente vamos a considerar pues que todo tiene comportamiento ideal, ¿no? Bien. Ecuación universal de los gases ideales, llamado también ecuación de estado.
Y esto ya la parte práctica. Para describir, jóvenes, el comportamiento de los gases ideales o gases perfectos y para medir las propiedades, sus variables de estado, sobre todo presión, volumen y temperatura, vamos a utilizar una ecuación que tiene este nombre, ¿no? Lo llaman ecuación universal de los gases ideales, o también se conoce como ecuación de estado. El nombre universal, no hay que confundirlo porque la mayoría piensa, pues, cuando dicen algo es universal, se aplica a todo, ¿no? No es así. Esto solamente se aplica a los gases ideales y lo llaman universal porque lleva una constante que es universal. Una constante que se denota pues con la letra mayúscula R. Así, en la física, en la química hay muchas constantes universales, en matemática también. Y como esta ecuación lleva una de esas constantes, se le conoce con este nombre, ¿no? Ecuación universal de los gases ideales o simplemente ecuación de estado. Es la expresión matemática que relaciona las variables que hemos mencionado, presión, volumen y temperatura, el número de mol n y una constante universal R de los gases y se emplea pues para describir el comportamiento de los gases ideales, solo para los gases ideales, ¿ah? O de comportamiento ideal. O sea, si esto lo aplicamos, por ejemplo, para medir la presión del gas propano que está en los balones de nuestras casas, el cálculo sería erróneo, ¿no? O si queremos medir pues la temperatura del gas oxígeno en los balones, ¿no? De gas en los hospitales, utilizando esta ecuación, el cálculo sería erróneo, ¿no? Porque esto de aquí solamente se aplica a los gases ideales. Bien, expresión general y expresiones derivadas de esta ecuación de estado. Muchos ya conocen de repente, jóvenes, esta ecuación de estado que tiene pues esta forma, ¿no? El producto de P por B es igual a NR por T, ¿no? La presión por el volumen del gas es igual a su número de mol, la constante R y la temperatura absoluta. Pavo igual a ratón, ¿no? Escriben también esto para, como regla mnemotécnica. Eliminando pues las vocales, ¿no? Pavo igual a ratón, eliminen y queda esta expresión. No interesa el orden, ¿no? Como están escritos en cada lado, porque ya saben que en matemáticas el orden de los factores no altera pues el producto, ¿no? Y así. El producto de la presión por el volumen de un gas ideal es igual a su número de mol, la constante R y la temperatura. Esta es la famosa ecuación de estado. Y sirve pues para hallar la presión del gas ideal, el espacio que ocupa, el número de moléculas o moles de la cual está formado, la temperatura absoluta y el valor pues de la constante R universal. De esta ecuación se obtienen otras, jóvenes, para los cálculos directos, ¿sabes? Porque con esta ecuación yo puedo calcular todos estos términos, inclusive R. Pero a veces no me van a pedir pues los términos que están acá, sino algunos términos que están incluidos en esta expresión. Entonces hay una ecuación derivada, que es esta de acá, que es la que más se utiliza, ¿no? Presión por volumen, en vez de N, que es número de mol, acá va la masa y la masa molecular o molar del gas, R por T. Esta es la ecuación que deriva descomponiendo esto de acá, ¿no? Esto ya lo utilizamos si queremos hallar la masa del gas o la masa molecular si es un gas desconocido. N es para hallar el número de mol o número de moléculas, ¿no? Y de aquí se pueden despejar algunos términos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hallar la masa directamente, todo lo paso a multiplicar a un lado y queda así, ¿no? La masa del gas contenido en un recipiente sería el producto de su presión, volumen, masa molecular o masa molar R por T. Si quiero la masa molecular, despejo también de acá, esto lo paso acá y esto a dividir. Sería el producto pues de la masa del gas por la constante R, la temperatura sobre la presión por el volumen. Incluso, ¿no? Esto de acá lo puedo pasar a multiplicar y este B a dividir, sería masa sobre volumen, eso es densidad. La densidad del gas se puede calcular multiplicando la presión por la masa molecular o masa molar RT. Son ecuaciones que se derivan de acá. Ahora, no es necesario, jóvenes, recordar estas ecuaciones porque todos están incluidos acá. Pero si lo recuerdan y ya lo tienen despejado, los cálculos pues serían más rápidos, ¿no? Bien, para aplicar estas ecuaciones, jóvenes, y hacer las medidas, ¿no? De estas variables de estado, la masa molecular, hay que fijarnos en las unidades. Eso es muy importante, ¿no? Y las unidades son las siguientes. La presión que yo voy a reemplazar acá es una presión absoluta y me deben dar en estas unidades, o bien en milímetros de mercurio, mmHg, mm es milímetros, Hg es símbolo del mercurio, o bien unidades de atmósfera, que se denota con ATM. Nos pueden decir, el gas tiene una presión de 500 mmHg, 500 milímetros de mercurio, o 5
ATM, 5 atmósferas, ¿no? En cualquiera de estas unidades me pueden dar, o yo puedo calcularlo de esta ecuación. ¿Dónde se conoce esta equivalencia? Cada atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Cada atmósfera equivale a este valor, ¿no? Si quieren hacer conversiones. Pero me pueden dar ya sea en esta medida, 600, 800 mmHg, o en esta medida, ¿no? En esta unidad. 5 atm, 6 atm y así. El volumen que voy a reemplazar acá y voy a calcular siempre va a estar en litros. ¿Ah? Si está en mililitros u otras unidades, hay que pasarlo a litros. La temperatura debe estar en la escala Kelvin. Y normalmente me van a dar en centígrados. Yo para pasarlo a Kelvin y poder reemplazarlo acá o poder calcularlo de acá, debo sumarle siempre 273. Así, por ejemplo, si un gas se encuentra a 100 grados Celsius o centígrados, la temperatura que yo debo reemplazar en esta ecuación sería pues 100 más 273. Y estaría en Kelvin y lo reemplazo. ¿Por qué? Porque todas las medidas son absolutas, hemos dicho acá. N es número de mol, su unidad obviamente es la mol. R es una constante, que es la constante universal, y toma dos valores jóvenes con estas unidades. 0,082 cuando la presión que me den de datos esté en atmósferas, o 62,4 cuando la presión que me den de datos esté en milímetros de mercurio. Estas son sus unidades, atmósfera por litro, mol por Kelvin. Milímetros de mercurio por litro, mol por Kelvin. Solamente cambia la unidad de presión. Yo voy a utilizar pues uno de estos valores dependiendo, jóvenes, la unidad de presión. Hay que recordar porque esto es una constante, ¿eh? Una constante. Claro que en las operaciones se pueden utilizar solamente los números, ¿no? Pero siempre es bueno conocer las unidades para ver pues cómo llegamos a despejar o a simplificar unidades, ¿no? Bien, la masa M en esta ecuación debe estar en gramos. Si está en miligramos, kilogramos u otra unidad, hay que pasarlo a gramos. Esto es la masa molecular o masa molar, debe estar en gramos por mol. Gramos por mol. Para una molécula, jóvenes, está en UMAS, si ustedes recuerdan, pero como aquí vamos a operar con moles, debe estar en gramos por mol. Y de la densidad del gas debe estar en gramos por litros. La masa en gramos, el volumen en litros, ¿no? Entonces, si nos fijamos pues que las unidades están adecuadas, las operaciones se pueden hacer solamente con los números. Pero nosotros vamos a considerar pues operaciones con todas las unidades para que vean cómo se simplifica, ¿no? Bien, por lo demás, jóvenes, aquí todo es cálculo, ¿ah? O sea, la información teórica pues es poca, ¿no? Hay que recordar solamente pues las propiedades de los gases reales, las propiedades de los gases ideales y las ecuaciones pues que derivan de la ecuación de estado, ¿no? Las expresiones. El cálculo, lo demás es simplemente recordar las ecuaciones, reemplazar los valores, ver si las unidades son adecuadas y el resto de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, si dicen así, ejemplo número 1. Dice, a ver, se tiene una muestra de 220 gramos de gas propano, cuya masa molecular es 44. Normalmente esto no le van a dar, ¿ah? Ustedes van a tener que calcularlo a partir de las masas de los átomos que van a ser datos, pero aquí ya lo estoy colocando de frente. Este 220 gramos de este gas propano está en un recipiente de 4,1 litros. Y con ello piden determinar la presión en atmósferas que ejercerá dicho gas si su temperatura es de este valor, 227 grados centígrados. Me piden su presión. Me dan su masa molecular, me dan el volumen, me dan pues la temperatura. Entonces aquí yo voy a asumir que este propano tiene comportamiento ideal, porque el propano es un gas real, ¿no? Pero aquí se asume que tiene comportamiento ideal. Y si tiene comportamiento ideal, su comportamiento está definido por la ecuación de estado. Entonces decimos, se observa que además de las variables presión, porque en volumen y temperatura se incluye la masa, ¿no? La masa y la masa molar, que es esto de acá. Por lo tanto, vamos a aplicar esta relación, ¿no? Esto vamos a utilizar. No la ecuación simple PV es igual a nRT, ¿por qué? Porque en ese nRT no está la masa, pues, ni la masa molecular, entonces vamos a despejar de acá. Como yo quiero hallar la presión, voy a despejar todos los términos hacia el otro lado y quedaría así. Y voy a reemplazar todos los datos que están acá, pero en las unidades pues adecuadas, ¿no? Debo fijarme en las unidades. La masa, por ejemplo, 220 gramos, si está en gramos, lo reemplazo. R, como me piden aquí la presión en atmósferas, voy a tomar uno de sus dos valores que es 0,082, porque la presión está en atmósferas, ¿no?
Temperatura, acá está en Celsius, le debo sumar 273 para poder reemplazarlo ahí, porque debo reemplazar en Kelvin. La masa molar, acá vale 44 y lo debo reemplazar en gramos por mol. Y el volumen, 4,1 litros, correcto, ¿no? Está en litros. Reemplazando queda así, ¿ah? La masa, 220 gramos. Aquí he reemplazado con todas las unidades. R, este es valor, 0,082 atmósferas por litro, mol por Kelvin. La temperatura, para poder reemplazarlo aquí a este 227, le he sumado 273 y lo convertí a Kelvin. La masa molar es 44 gramos por mol. Y el volumen, acá abajo, 4,1. Ahora, no es necesario, como le digo, reemplazar todas las unidades, ¿ah? Solamente los números, cuando ustedes ya estén seguros que las unidades estén adecuadas. Pero yo lo he hecho, jóvenes, para que vean cómo se simplifica todo, pues, ¿no? La presión debe salirme en atmósfera, aquí lo he puesto en rojito porque es lo único que queda, miren, ¿ah? Este gramo se cancela con este mol se cancela con este mol. Este litro se cancela con este litro y este Kelvin se cancela con este Kelvin, ¿no? Al final solamente sale atmósfera, que es la presión que me están pidiendo, pues, calcular, ¿no? Ahora, como les digo, no era necesario, simplemente pude reemplazar 220, 0,082, aquí luego de sumar, esto sale 500, ¿no? Aquí 44 y aquí 4,1. Solamente los números, ¿ah? Porque se supone pues que las unidades ya están adecuadas. Pero conviene a veces, sobre todo en estos solucionarios, para que vean pues cómo se simplificó todo, ¿no? Queda atmósferas y hacen la operación y sale 50. Lo pueden verificar ahí, ¿ya? 50, ¿no? 220 está relacionado con 44, este 0,82 con 4,1, aquí sale 500, esas son las operaciones, sale 50 atmósferas. O sea, ese oxígeno contenido en ese recipiente, ese propano, perdón, ejerce una presión de 50 atmósferas. Ahora, muchachos, si en este problema me hubiesen pedido determine la presión en mmHg, o sea, en milímetros de mercurio, yo no reemplazo pues esta constante, habría reemplazado 62,4 mmHg litros mol por Kelvin. Igual, no se cancela todo, queda solamente la unidad de presión. Y eso está acá, muchachos, ¿ah? Recuerden que la constante de los gases tiene dos valores, 0,082 con estas unidades, esto es lo que hemos reemplazado en ese ejemplo, pero si hubiesen pedido, ¿no?, que la presión salga en milímetros de mercurio, tendría que reemplazar esto. 62,4 milímetros de mercurio por litros, mol por Kelvin. Recuerden estos números, ¿ah? Porque estos son constantes, jóvenes, ¿no? Así como en matemáticas recuerdan varias constantes como pi, ¿no? Como raíz cuadrada de 2, ¿no? Raíz cuadrada de 3, ¿no? Recuerdan también el logaritmo de 2, logaritmo de 3. Así hay que recordar también estos valores. Bien, ahora, si por error, jóvenes, yo reemplacé este valor, ¿no? En el ejemplo que hemos dado, la presión le va a salir en milímetro de mercurio. Pero no hay problema, ¿no? O sea, estando en milímetros de mercurio, lo pueden pasar a atmósferas utilizando ya este factor de conversión, ¿no? Este factor de conversión. Es por eso que las unidades son importantes, ¿no? Nosotros a veces reemplazamos en las ecuaciones solamente los números y simplificamos y hallamos la respuesta, pero siempre es bueno, jóvenes, ¿no? Colocar las unidades para saber qué nos ha salido, en qué hemos calculado. Yo personalmente me gusta, pues, en mi caso, ¿no? Operar con las unidades, ¿no? Para que quede, pues, claro lo que ha salido. Bien, aquí está la respuesta. Ejemplo 2. Dice, a ver, ¿a qué temperatura en la escala Celsius una muestra de gas amoníaco, NH3, acá también está la masa molecular ya calculada, esto se tiene que calcular con los datos que le den, tendrá una densidad de 5,1 gramos por litro, ¿no? Si la presión que ejerce dicho gas es 24,6 atmósferas. Bien, entonces voy a calcular aquí temperatura en la escala Celsius. Ojo, jóvenes, que cuando utilice yo la ecuación de estado, porque voy a utilizar la ecuación de estado, la temperatura está en Kelvin, ¿ah? O sea, cuando oye T de la ecuación de estado, la temperatura va a salir en Kelvin, y luego voy a tener que pasarlo pues a Celsius, ¿no? Bien. Para este problema, jóvenes, la clave es la densidad. O sea, me dan de dato la densidad. Entonces yo voy a utilizar una ecuación específica donde esté la densidad. No voy a utilizar presión por volumen es igual a nRT, que es la ecuación estándar, ¿no? De los gases ideales. Sino debo utilizar la ecuación de estado estándar, pero en la que incluye la densidad, ¿no?
Y eso está aquí en este cuadro, ¿ah? Acá, en esta parte, ¿no? Acá está la densidad. O sea, voy a utilizar esto de acá. No esto, no esto, no esto, no esto, sino donde está la densidad. Entonces, para este problema, me fijo justamente en los datos y veo que está la densidad. Entonces, voy a utilizar pues esta ecuación. Cuando yo reemplace los datos para hallar T, jóvenes, T va a salir en Kelvin, ¿ah? Por si acaso, porque acá ya está en Kelvin, ¿no? Entonces, como a mí me piden Celsius, una vez que haya Kelvin, lo voy a retroceder pues a Celsius, ¿no? Porque nuevamente retorno acá, jóvenes. Si hay un problema, yo tengo la temperatura en Celsius y quiero pasarlo a Kelvin, debo sumarle 273. Pero si ya tengo la temperatura en Kelvin y quiero en Celsius, en vez de sumarle esto, debo pasarlo pues a restar, ¿no? Y me da la temperatura pues, en Celsius. Es por eso que en este problema, cuando yo haya la temperatura con la densidad, me va a salir en Kelvin y luego me va a salir este valor de acá. Y luego si yo quiero hallar esta temperatura, esto debo pasarlo a restar, ¿no? Debo pasarlo a restar. Y eso es lo que vamos a hacer en esta parte, ¿ah? Bien, voy a despejar la temperatura, porque quiero hallar la temperatura. Esto lo paso acá, la densidad lo paso acá, ¿no? Y quedaría pues así. Y voy a reemplazar todos los datos que ven en el ejercicio, porque todos van a estar jóvenes. Esta parte es mecánica, como le digo, ¿no? Solo hay que recordar las ecuaciones que hay que reemplazar, eh, que hay que utilizar y las unidades. Es fundamental, ¿no? Bien, aquí la presión está en atmósferas, ¿no? Ya está en atmósferas. La masa molar, aquí pongo 17, pero hay que poner gramos por mol. R hay que colocar 0,082 porque la presión está en atmósferas. Y la densidad acá está 5,1 gramos por litro. Está en la unidad que conocemos, gramos por litro, ¿no? Quedaría así, ¿eh? 24,6 atmósferas. La masa molar es 17 gramos por mol. Este es el valor de R y esta es la densidad. Notan, jóvenes, que todo se va a simplificar y la temperatura va a salir en K, en Kelvin, ¿no? Porque miren, atmósfera con S cancela, ¿no? Gramos con S cancela, mol con S cancela, litros con S cancela. Y salen Kelvin por extremos y medio, ¿no? Hago las operaciones y salen 1000 Kelvin. Bien, la temperatura en Celsius. Entonces, estando en Kelvin, yo debo retroceder para hallar la temperatura en Celsius, ¿no? En Celsius sería 727 grados centígrados, ¿no? Como lo indica pues el estudiante Kevin Condor, ¿no? Es así. Entonces decimos por acá. Luego la temperatura final en la escala Celsius sería así, ¿no? O sea, hay que utilizar esta relación. Yo ya calculé esto, ¿ah? Esto me salió 1000. Yo quiero esto, entonces tengo que pasarlo a restar, ¿no? Reemplazo 1000, esto pasa a restar, la temperatura pues en Celsius sería 727. Esa es la respuesta. Por eso es muy importante, como les digo, conocer pues las unidades, ¿no? Las unidades. Bien, procesos restringidos para los gases ideales. La ecuación de estado, jóvenes, se aplica pues para todo gas, ¿no? Que se encuentra pues bajo comportamiento ideal, ¿no? Pero hay situaciones, jóvenes, donde esa ecuación de estado se puede simplificar al máximo cuando se modifican las condiciones del gas y se hace que uno de sus variables de estado, presión, volumen, temperatura, permanezca constante. Es decir, en un recipiente de 10 litros, ¿no? Y ejerce una presión de 5 atmósferas, ¿no? Eh, puedo este gas trasladarlo a un recipiente, por ejemplo, de 50 litros mayor y sin modificar la temperatura, ¿no? Eh, y obviamente, ¿no? El gas cuando esté en un recipiente más grande, los choques moleculares contra las paredes ya no van a ser tan continuas, ¿no? Entonces la presión va a disminuir. Puedo saber, jóvenes, cuál es la presión final conociendo pues los datos iniciales y conociendo que la temperatura se ha mantenido constante. Lo único que debo hacer es aplicar la ecuación de estado para un cambio de estado de agregación. O sea, el gas sigue siendo gas, pues, ¿no? Solo que al modificarse alguno de sus propiedades, presión, volumen, temperatura, se ha modificado el estado del gas, ¿no? Eso indica acá, ¿no? Si se cambian las condiciones, se cambia el estado termodinámico sin cambiar de estado de agregación. Los cambios involucran modificaciones en la presión, volumen o la temperatura. Pero cuando una de estas variables de estado permanece constante,
Se puede describir el comportamiento del gas, jóvenes, a partir de relaciones matemáticas sencillas, simples, ¿no? Que vienen de la ecuación de estado. Y aquí se verifica tres procesos con estas condiciones, ¿no? Tres procesos restringidos. En este cuadro vamos a indicar el resumen de ellos, ¿no? Cada proceso tiene un nombre dependiendo el cambio de condiciones y qué ha permanecido constante en ese cambio de condiciones, ¿no? Estos procesos también tienen la categoría de ley, se llaman así. Un proceso isotérmico, conocido como la ley de Boyle. Estos jóvenes se desarrolla cuando ustedes modifican las condiciones del gas manteniendo constante la temperatura. El otro es el proceso isobárico, conocido como la ley de Charles, cuando ustedes tienen un gas y modifican sus condiciones manteniendo constante la presión. Y el tercer proceso, como son tres variables de estado, se conoce como proceso isométrico y también se llama la ley de Gay-Lussac, ¿no? Cuando ustedes modifican las condiciones del gas manteniendo constante el volumen. Y para saber, jóvenes, las modificaciones que se han hecho, se utilizan estas relaciones matemáticas, ¿no? En la ley de Boyle o el proceso a temperatura constante, se cumple que el producto de la presión por el volumen al inicio va a ser igual al producto de la presión por el volumen al final del proceso. Ustedes van a tener, por ejemplo, un gas a una presión y ocupando un volumen. Si cambian la presión, va a haber un nuevo volumen que se puede calcular acá. Si cambian, pues el volumen, va a haber una nueva presión que se puede calcular con esta relación. Pero para que esto se cumpla, la temperatura debe estar constante, no debe estar incluido en la expresión. Y de esta relación matemática se deduce, jóvenes, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, ¿no? Y eso por aritmética. Ustedes saben que cuando dos magnitudes se relacionan con un producto, estas magnitudes son inversamente proporcionales. Significa que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si el volumen disminuye, la presión aumenta, ¿no? Son inversos. Son inversos. Y eso es obvio, ¿no? Porque ustedes, al aplicar mayor presión a un gas, están comprimiéndolo, ¿no? En cambio, si amplían el volumen, los choques moleculares pues disminuyen porque hay más espacio que deben recorrer los gases y la presión pues disminuye, ¿no? O sea, un aumento de la presión reduce el volumen y un aumento del volumen reduce la presión. Son inversamente proporcionales. Entonces, cuando vean situaciones, jóvenes, o problemas donde en los gases se analiza un cambio de condiciones y algo permanece constante, van a utilizar pues estas relaciones matemáticas, ¿no? Ya no la ecuación de estado, sino la forma simplificada de la ecuación de estado, porque acá está PV de la ecuación de estado, ¿no? Solo se ha eliminado N, R y T. ¿Por qué? Porque la masa del gas es constante, R es constante y la temperatura también es constante, ¿no? Con el proceso isobárico, o sea, cuando ustedes modifican la condición del gas manteniendo constante la presión, se va a cumplir, jóvenes, esta relación matemática, que el volumen sobre la temperatura al inicio es igual al volumen sobre la temperatura al final. Noten que esta relación matemática no incluye presión porque la presión es constante. Y como ahora las magnitudes están relacionadas con un cociente, se cumple que esas magnitudes son directamente proporcionales, ¿no? El volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionales. Significa que si ustedes aumentan la temperatura del gas, el gas se expande, ¿no? Si reducen el volumen del gas, aumenta la temperatura porque el movimiento, los choques aumentan eh, y tiene más temperatura, ¿no? En el tercer proceso, cuando ustedes modifican las condiciones del gas, manteniendo constante el volumen, se cumple esta relación matemática. El producto de la presión, el cociente de la presión sobre la temperatura al inicio es igual a la presión-temperatura al final. Aquí también esta relación con un cociente indica que estas dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿no? Si aumentan la presión, aumenta la temperatura, ¿no? Si disminuye la temperatura, disminuye la presión. En cambio, aquí son inversos, ¿ah? Presión y volumen son inversos, mientras que el volumen temperatura, presión temperatura son directamente proporcionales. Ustedes van a utilizar estas relaciones matemáticas de acuerdo a cómo le den en el enunciado del problema, ¿no? Les van a decir que los procesos son isotérmico, isobárico o isocórico, o simplemente cuando ustedes lean los datos no van a encontrar estas medidas, ¿no? Al no encontrar estas medidas van a suponer que son constantes, solamente van a cambiar los otros términos como vamos a ver. Ahora, hay problemas, jóvenes, donde se aplica esos procesos restringidos de la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, pero de forma gráfica, ¿no? Porque como tenemos relaciones temáticas que son directas e inversamente proporcionales, se puede graficar pues esos términos, ¿no?
Pero antes hay que indicar que en esas ecuaciones los subíndices 1 y 2 representan a los estados 1 y 2. Se dice estado 1, estado 2, a estado termodinámico en la misma fase gaseosa, correspondiente pues al estado inicial y final respectivamente, ¿no? Ahora, no siempre estos números van a ser 1 y 2, ¿no? En general se puede colocar pues estado inicial, estado final, ¿no? Pero normalmente se coloca como 1 y 2. Gráfica de los procesos restringidos. En muchos ejercicios jóvenes los datos de los estados 1 y 2, ¿no? O de otros estados adicionales que pueden ser 3, 4, 5, 6, se indican en un esquema gráfico que tiene una forma particular dependiendo de la proporcionalidad de las variables, ¿no? Presión, volumen y temperatura. Por ejemplo, en la ley de Boyle, como vamos a analizar presión y volumen y son inversamente proporcionales, su gráfica va a tener esta forma, ¿no? Coordenada presión, coordenada volumen, y va a haber una curva acá, que se conoce como hipérbola, que indica que las magnitudes son inversamente proporcionales, ¿no? O sea, si uno aumenta, el otro disminuye. Por ejemplo, miren, a presión 0,6, el volumen es 2 litros. Si ustedes bajan la presión, el volumen aumenta, ¿no? O sea, han reducido la presión a la mitad, el volumen se ha duplicado. Si ustedes bajan más la presión por acá, ¿no? Por acá la presión, el volumen va a ser más grande porque son inversamente proporcionales. Estos son los estados 1 y 2, ¿no? Y se cumple, como vamos a ver en la ley de Boyle, que el producto de la presión por el volumen, o sea, 0,6 por 2, al inicio es igual a el producto de la presión por el volumen en el estado 2, ¿no? O sea, 0,6 por 2 es lo mismo que 0,3 por 4. Ustedes lo pueden verificar, a 0,6 por 2 sale 1,2, 0,3 por 4 también sale 1,2, son iguales, porque estas magnitudes son inversamente proporcionales. Esta curva de acá se conoce como curva de temperatura constante o isoterma, lo llaman, porque el proceso es isotérmico, ¿no? Entonces, en una gráfica, siempre que vean P y volumen, presión y volumen como coordenadas, esa curva siempre va a representar temperatura. En esta gráfica en rojo, la curva en rojo representa la isotermia, ¿no? Todos los puntos jóvenes que están sobre esa misma curva tienen la misma temperatura, ¿no? Por lo tanto, al tener la misma temperatura, para todos esos puntos yo puedo aplicar la ley de Boyle, ¿no? Porque la temperatura es constante, proceso isotérmico, ¿no? Mientras que para la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac, ¿no? Que esa presión y volumen constante respectivamente, sus gráficas tienen la misma forma porque son magnitudes directamente proporcionales, ¿no? Para la ley de Charles se vería así, ¿no? La gráfica ahora, la curva es una recta que indica directamente proporcional, ¿no? Miren, temperatura 200, presión, volumen 1, ¿no? Si ustedes aumentan a 300, el volumen también aumenta. Aumentan a 400, el volumen también aumenta. Son directamente proporcionales. Esta curva de acá es presión, ¿no? Porque acá está volumen, acá está temperatura, esta es presión constante. Isóbara se llama. Y en la ley de Charles, en la ley de Gay-Lussac también, ¿no? O sea, si ustedes grafican presión-temperatura, también les sale una recta. ¿Por qué? Porque estas magnitudes son directamente proporcionales. ¿Cuándo sale una curva? Solamente cuando es presión-volumen, porque son inversamente proporcionales. Mayor temperatura, mayor presión. Y así. Entonces, los problemas le van a dar números, pues, ¿no? Si esos números jóvenes están sobre una misma recta de volumen constante, aplican la ley de Gay-Lussac, ¿no? Si esos datos están sobre una misma recta de presión constante, aplican la ley de Charles, ¿no? Si esos mismos datos están sobre una curva, temperatura constante, aplican la ley de Boyle. Eso ya en términos gráficos, ¿no? Por último, y para ver algunos ejemplos jóvenes adicionales antes de ver los problemas, vamos a indicar que en esas gráficas anteriores, las rectas en el plano representan la isóbara y la isócora, o sea, presión y volumen constante. Siempre lo que está en el plano, en rojo, representa pues rectas o curvas de una magnitud constante, ¿no? La curva en la ley de Boyle es temperatura constante, ¿no? Las rectas en esta ley de Charles y la ley de Gay-Lussac son isóbaras, se llama así, presión constante, isócora, volumen constante respectivamente, ¿no? Todos los puntos que estén sobre una misma recta tienen la misma presión o el mismo volumen según el caso, ¿no? La forma recta de esa curva, porque aquí tenemos una recta en realidad, indica que las magnitudes son proporcionales entre sí, ¿no? Porque hay dos tipos de gráficas, eso también lo ven en aritmética, ¿no? Cuando son así rectas, estas curvas rectas, es que las magnitudes son directamente proporcionales, ¿no? Porque si lo ven así,
en forma de curva son inversamente proporcionales, ¿no? Por eso se van a dar cuenta, muchachos, en los ejercicios cuando le vean pues gráficas, ¿no? Le vengan gráficas. Bien, por último, vamos a ver lo que es la ley general de los gases ideales, ¿no? También se le conoce como ley del proceso isomásico, ¿no? O ecuación combinada también de los gases se le llama ideales. Pues se emplea para describir el cambio de estado de un gas ideal cuando se modifican los tres valores cambian. En cambio, como hemos visto en la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, una de estas variables permanece constante, ¿no? La ley de Boyle, la temperatura, pues es isotérmico. En la ley de Charles, la presión es constante, isobárico, ¿no? Y en la ley de Gay-Lussac, el volumen es constante. Un proceso isocórico o isométrico, ¿no? Pero cuando apliquemos esta ley general, ya ninguno de ellos va a permanecer constante, los tres van a cambiar. Lo único que se va a mantener constante es la masa del gas. Proceso isomásico, por eso lo llaman, ¿no? Y se verifica esta relación matemática. Se cumple que la presión por el volumen sobre la temperatura en el estado inicial es igual a la presión por el volumen sobre la temperatura en el estado final. Esto se conoce como la ley general de los gases ideales o la ley combinada de los gases, ¿no? Porque si ustedes aplican aquí la ley de Boyle, estarían diciendo que esta temperatura y esta temperatura son iguales, se cancelan y me sale este producto, ¿no? Si aplican la ley de Charles, la presión 1 y presión 2 son constantes, cancelan y queda volumen sobre temperatura, volumen sobre temperatura, ¿no? Y si aplican la ley de Gay-Lussac, que el volumen inicial y final son iguales, cancelan esto y se cumple esta relación. O sea, esta ley general involucra pues las tres leyes si ustedes mantienen constante a una de las variables, ¿no? Esto lo van a aplicar cuando en un ejercicio noten pues que los tres valores estén cambiando, ¿no? Ahora, van a notar también, jóvenes, que en la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y esta ley general, en todas esas ecuaciones no incluyen masa, no incluyen masa, o sea, no está la masa, no está la masa molecular, no está R, porque esos términos se mantienen constantes. Por eso cuando los ejercicios vean problemas donde no hay masa molecular, ya de frente van a concluir, ¿no? De que voy a utilizar una de estas ecuaciones para los cálculos, ¿no? Es así. Por ejemplo, veamos un ejemplo número 3. Dice aquí, un camión cisterna traslada 15 metros cúbicos de gas propano a 3 atmósferas. Metros cúbicos, jóvenes, es volumen, ¿ah? Recuerden, es volumen. Y nosotros ya hemos dicho que las operaciones las hacemos en litros, hay que pasarlo eso a litros. Esta cisterna está trasladando 15 metros cúbicos con gas propano y ese gas ejerce una presión de 3 atmósferas, ¿no? Dice, hacia una planta envasadora de gas doméstico. La pregunta es, ¿cuántos balones de gas de 25 litros se podrán llenar con este propano? Pero en los balones el gas debe ejercer una presión de 12 atmósferas. ¿Está bien? O sea, el gas que me llega pues a la envasadora está a 3 atmósferas y ejerce pues, ocupa este volumen, ¿no? Para yo poder, jóvenes, llenar esos balones ya en la envasadora, necesito que el gas ya no esté a 3 atmósferas, sino cambie pues a 2 atmósferas, ¿no? Y si va a cambiar la presión, el volumen también va a cambiar, obviamente, ¿no? Y una vez que ya tenga el volumen adecuado a esta presión, voy a empezar a llenar los balones de 25 litros. Me piden, jóvenes, cuántos balones se podrán llenar. Ahora, si ustedes leen la información, en este problema no me indica la temperatura, ¿no? Está el volumen inicial, está la presión, está la presión final, voy a calcular el volumen final, pero no me dan la temperatura. Y al no indicarme la temperatura, yo voy a asumir que es constante. Y si es constante, voy a aplicar la ley de Boyle, la ley del proceso isotérmico, ¿no? Entonces concluimos acá. El gas de 15 metros cúbicos es 15.000 litros, jóvenes, porque cada metro cúbico es 1.000 litros. Se encuentra a 3 atmósferas antes de ser llenado a los balones. Debe de modificar su presión a 2 atmósferas, ¿no? Más presión, porque vamos a aumentar la presión, menor será el volumen, porque estas magnitudes, como ya hemos dicho, son inversamente proporcionales, ¿no? De acuerdo con la ley de Boyle, pues la temperatura permanece constante. O sea, la presión que estaba en la cisterna era 3 atmósferas, yo lo voy a pasar a 12. Estoy aumentando la presión, por lo tanto el volumen se va a reducir de acuerdo con la ley de Boyle. Voy a averiguar, cuando lo pase a 3 atmósferas,
qué espacio ocupará ese propano, ¿no?, de la cisterna, y cuando ya tenga ese espacio voy a empezar a llenar los recipientes de 25 litros. Entonces voy a utilizar esta ecuación de la ley de Boyle, ¿no? La presión inicial es 3 atmósferas, el volumen inicial es 15.000 litros. La presión final es lo que me dicen y voy a hallar qué espacio va a ocupar ese gas de la cisterna una vez que cambie la presión. Esto es 3 atmósferas, esto es 15.000, esta es la presión 12, voy a hallar el volumen final. El volumen final es 3.750 litros, ¿no? Cancelan aquí atmósferas, el volumen sale en litros. Ahora sí, ya tengo el gas a la presión justa que voy a utilizar para el llenado. Lo que me están preguntando es, ahora que el gas se encuentra en las condiciones de envasado, la cantidad de balones de 25 litros que se podrán llenar, ¿cuánto sería, no? O sea, de estos 3.750 voy a pasar 25 litros, 25 litros, 25 litros a cada balón. ¿Cuántos balones podré llenar? Ya eso es matemática, ¿no? El número de balones sería pues el volumen total entre el volumen que ocupa cada balón, ¿no? Sería 150 balones, ¿no? Con esto voy llenando 25, 25, 25, 25 hasta llegar a 3.750. Serían 150 balones. Es la aplicación directa de la ley de Boyle porque no me dan la temperatura, ¿no? La temperatura es constante. Bien, ejemplo 4. Dice, una muestra de gas se encuentra en un recipiente cilíndrico, un cilindro de tapa móvil. O sea, esa tapa puede subir o bajar, el volumen va a cambiar. El cual se encuentra, dice, esa tapa móvil se encuentra a 25 centímetros de la base, ¿no? O sea, está a cierta altura, ¿no? Dice, el gas se calienta de menos 23 grados centígrados a 727 grados centígrados, ¿no? Determina el incremento de la altura que se elevará la tapa hasta llegar al punto de equilibrio. Ahora, notan, jóvenes, de que como me dan la altura de la tapa, me están dando el volumen, ¿verdad? Porque supone que si la tapa está a una altura, ocupa un volumen el gas, cuando se calienta se va a expandir, la tapa va a subir y va a haber un nuevo volumen. Pero no me indica la presión aquí. No me dan la presión, no me dice que la presión era 1 atmósfera, 5 atmósferas, nada. Entonces yo voy a asumir que la presión es constante. Tampoco me dan el volumen, solamente me dan la altura a la cual está pues la tapa, ¿no? Pero por geometría, pues si es un cilindro, jóvenes, yo puedo calcular su volumen por fórmula, ¿no? El volumen de un cilindro es área de la base por la altura, ¿verdad? ¿No? Y como en la condición inicial y final, el área de la base es la misma, ¿no? El volumen que va a ocupar el gas va a depender de la altura, ¿no? Va a depender de la altura. Más altura, más volumen, son proporcionales, ¿no? Entonces decimos acá, se observa tanto cambios en la temperatura como el volumen. Tener presente, jóvenes, que si la forma del recipiente no cambia, el volumen del gas depende de la altura, pues, ¿no? O sea, más altura, más volumen, ¿no? Depende de la altura H, a la que se encuentra la tapa móvil. Como la presión se mantiene constante, porque no me dicen nada de la presión, voy a aplicar la ley de Charles. Ley de proceso isobárico, ¿no? Presión constante. Y la ecuación de la ley de Charles tiene pues esta forma, ¿no? Volumen sobre la temperatura del inicio es igual al volumen de la temperatura al final. Recuerden, jóvenes, que acá las temperaturas deben estar en Kelvin, ¿ah? Los datos están en centígrados, como pueden ver acá. La primera temperatura es menos 23, esto debo pasarlo a Kelvin. Y la segunda temperatura es 727, debo pasarlo a Kelvin. Y para pasarlo a Kelvin, a ambos debo sumarle 273, ¿no? 273. Entonces, a reemplazar acá, el volumen 1 no lo conocemos, pero depende de su altura, ¿no? La altura, jóvenes, es 25 centímetros. La temperatura 1 sería, pues, en Celsius hay que sumarle 273 para que esté en Kelvin. La altura 2, no, el volumen 2 depende de la altura. Vamos a calcular esa altura 2. Porque se supone que al calentar la tapa ha subido, va a tener una nueva altura que es proporcional a su volumen. Y la temperatura 2 es 727 grados Celsius, pero para pasarlo a Kelvin hay que sumarle 273. Ya está en Kelvin. Cancelamos, cancelamos y hacemos las operaciones aquí. Restando, jóvenes, sería 25 entre 250, ¿no? Entre 250. 25, aquí sale 250. Acá sale 1000, ¿verdad? 250, 1000 sería 4 por 25 sale 100. O sea, la tapa se eleva de 25 hasta 100 centímetros de altura. Y lo que le piden, pues, es el incremento de altura, ¿no?
Como la altura final es de 100 centímetros, esto quiere decir que la elevación fue de 75 centímetros, ¿no? Eso es lo que me dice el problema. Ahora, esto analizando pues en función de la altura, ¿no? Hay problemas donde le van a dar de frente ya el volumen, ¿no? Pero aquí estamos analizando en función de la altura. Estamos aplicando geometría, ¿no? Porque el volumen de un cilindro es área y la base por la altura, ¿no? Como el área y la base al inicio y al final es la misma, se cancela. El volumen solamente depende de la altura, ¿no? Estas temperaturas deben estar en Kelvin. Siempre hay que sumarle 273 a la temperatura en Celsius para que se convierta en Kelvin. Reemplazar la altura final sale 100. Nos piden en cuánto se ha elevado la tapa, en 75, porque al inicio estaba a 25 centímetros de la base, ¿no? Bien. Ejemplo 5, uno más. Dice, determine en qué porcentaje se incrementa la presión de un gas contenido en un recipiente rígido si se calienta de 27 a 627 grados centígrados. Determine en qué porcentaje se incrementa la presión en un recipiente rígido. Rígido significa, jóvenes, que no va a cambiar, que es el mismo, ¿no? Significa que acá el volumen es constante. Y ustedes también se pueden dar cuenta de los datos, ¿sabes? Miren, en qué porcentaje aumenta la presión, o sea, la presión cambia, ¿no? La temperatura también cambia. Lo que no cambia, pues, es el volumen, no me dan, ¿no? Y si el volumen no cambia, voy a aplicar la ley de Gay-Lussac, ¿no? Un proceso isocórico o isométrico, volumen constante. Cuando se habla de recipientes rígidos, se refiere a recipientes de volumen constantes. Entonces aplicaremos la ley de Gay-Lussac. Y como no nos indican el valor de la presión inicial, asumiremos que es un valor P. No me dice cuál es la presión inicial, ¿eh? Solamente dice cuánto cambia la presión en porcentaje, ¿no? Entonces yo voy a asumir que la presión inicial es P, y en función a este P voy a hallar pues la presión final. Si me sale que es 2P, se ha duplicado, aumentó en 100%, ¿no? Si me sale 0,5P, la presión final se redució a la mitad, ha disminuido el 50% y así, ¿no? Bien, esta es la ley de Gay-Lussac. Presión sobre temperatura al inicio, presión sobre temperatura al final. Recuerden que la temperatura debe estar en Kelvin, ¿eh? Aquí me dan temperaturas en Celsius. Debo sumarle 273 en cada caso. Entonces, reemplazando sería aquí. La presión inicial he asumido que es P. La presión final, si no lo conozco, ¿eh? Debo calcularlo para saber en cuánto ha aumentado. La temperatura inicial sería 27 más 273, esto sale 300. Aquí 627 más 273, esto sale 900, ¿no? ¿No? Puedo simplificar. Y presión 2 me sale 3P, ¿no? Porque acá sale 300, aquí sale 900, ¿no? Simplifico, que sería 3, esto pasa a multiplicar. Significa, jóvenes, que si la presión inicial era P y la presión final es 3P, aumentó en 2P, ¿no? Se ha triplicado, ¿no? Se ha triplicado. Entonces quiere decir que la presión final es el 300% de la presión inicial. Pero no me piden, pues, qué porcentaje es de la presión inicial. Me piden el incremento, ¿no? En cuánto ha aumentado, ¿no? Se observa que la presión final P2 es el triple de la presión inicial P. Esto quiere decir que aumentó en 2P, aumentó en 2P, que en porcentaje representa, pues, un aumento de 200%, ¿no? Se ha duplicado, ¿no? Ha aumentado, pues, en 200%. Eso vendría a ser la respuesta. Bien, eso, jóvenes, respecto, pues, a la parte teórica y la parte práctica de este capítulo, ¿no? Como ven, esta parte de la teoría, pues, es reducida. Solamente hay que recordar, pues, las propiedades de los gases en general reales y los gases ideales, y las ecuaciones ya es la parte práctica, la ecuación de estado, ¿no? De los gases ideales y las ecuaciones de los procesos restringidos, así como la ley general. Lo demás ya es simplemente reemplazar, pues, en las fórmulas, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces a desarrollar la práctica dirigida, la séptima práctica. Y como ya sabemos, pues hay tres tipos de ejercicios: la de nivel básico, intermedio, que son las obligatorias que hay que resolver, y nivel avanzado, que es un poquito más, pues, analítico. No significa, pues, que avanzado sea para los genios, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Ustedes lo pueden resolver, pues, igual. Eh, Solamente hay que aplicar la teoría, solo que el tiempo que demora en resolver es un poco más largo, y a nivel de examen, pues, no vendría de esa forma, no, ¿no? De esa forma no. Bien, quiero decirles sí que hay dos ejercicios. Hay un ejercicio que no tiene clave, ¿no? Sí hay respuesta, ¿no? Pero no tiene clave en las alternativas. Y hay uno donde el enunciado, pues, se ha pasado, hay una corrección. Pero ustedes pueden deducir que se puede aplicar solamente viendo los datos, ¿no? Igual.
Y que están en los últimos problemas, ¿ah? Bien, ejercicio número 1. Esta es teoría, ¿no? Entonces aquí la información pues está en el resumen que hemos hecho, ¿no? Kevin Condor me dice que es la C. eh, y la teoría pues se resuelve con teoría, ¿no? Dice que respecto al estado gaseoso, ¿no? O sea, en general a los gases, tanto ideales como reales, ¿ah? Dice, corresponde al estado más energético de la materia a condiciones ordinarias. Entre sus partículas predomina la fuerza de atracción. No, esto es falso. Hemos dicho que en los gases predomina la fuerza de repulsión, no atracción, ¿ah? Es repulsión. Por lo tanto, la primera pues es falso. Dice, los gases ideales, aquí se refiere a los gases ideales, presentan un comportamiento que se describe con la ecuación de estado, ¿no? ¿Qué es esto acá? PV es igual a nRT, verdadero. En esta expresión anterior, me dice acá, en esta ecuación, la temperatura se reemplaza en la escala Fahrenheit, ¿no? No es así. Hemos dicho que cada término que está en esta ecuación tiene una unidad específica y la temperatura está en Kelvin, no está en Fahrenheit. Recuerden que hay 4 escalas termométricas, ¿ah? La Celsius, la Fahrenheit, la Kelvin y la Rankine. Aquí utilizamos la Kelvin, que es una escala absoluta, ¿no? Absoluta. Christine también confirma que la respuesta es la C. Y en efecto, pues esa es la respuesta correcta, ¿no? El sustento estaría acá, ¿no? Aquí vamos a hablar de gases reales y gases ideales, ¿ah? Los gases reales se encuentran formados por moléculas que se encuentran separados, ¿no? Por grandes distancias, debido a que se mueven a grandes velocidades, y entre ellos predomina la fuerza de repulsión. Por eso están separadas, jóvenes, ¿ah? En los sólidos y líquidos, ¿por qué las partículas están juntas? Porque hay atracción, pues, intensa, ¿no? En cambio, los gases no. Los gases están separados porque lo que predomina es la repulsión. La segunda es verdadero. El comportamiento de los gases ideales, solo de los gases ideales, se utiliza con esta ecuación, ¿ah? Pues acá está especificando. Los gases ideales, se describe su comportamiento con esta ecuación, con la ecuación de estado, sí, ¿no? Verdadero. Y la tercera es falso, porque las medidas de las variables P, B y T, presión, volumen, temperatura, son absolutas, hemos dicho. En ese sentido, la temperatura se debe expresar en una escala termométrica que también es absoluta y corresponde a la escala Kelvin. Ojo que Kelvin se nota solamente con la K. No podemos poner la bolita. La bolita se pone para escala Celsius y Fahrenheit, como acá, ¿no? Es absurdo o incorrecto hablar de 500 grados Kelvin, no es así. Se habla de 500 Kelvin nada más. Así. Las escalas absolutas se nombran con su respectivo nombre sin la notación de grado. Esa notación de grado es solamente para escalas relativas como la Celsius y Fahrenheit. Bien, entonces aquí la clave sería la C. Problema básico en la teoría, ¿no? Bien. Problema básico en cálculo. A ver, dice, una sonda meteorológica recoge una muestra de 82 litros de este gas ozono de la estratosfera. Si dicho gas ejerce una presión de 3 atmósferas y se encuentra a esta temperatura, determine N número de mol, ¿no? N número de mol. Bien, la 2 me dice que es la C. Kevin y Christine confirman que es la C. Entonces yo voy a utilizar aquí la ecuación de estado en su forma estándar, ¿no? PV es igual a nRT, voy a hallar N, ¿no? O sea que para hallar N, yo necesito pues conocer la presión del gas. Si quiero hallar N, tengo que conocer presión, volumen, R y la temperatura. Y todos los datos están acá. Voy a despejar N y quedaría así, ¿no? Y voy a reemplazar presión, 3 atmósferas, ¿no? Volumen, 82 litros, ¿no? R, como la presión que está en atmósfera, vale 0,082. Y la temperatura lo voy a reemplazar acá, pero en Kelvin. Acá está en centígrados. Voy a sumar 273, ¿no? 27 más 273 sale 300. Y solamente pues opero, ¿no? Esto acá, jóvenes, es un dato engañoso, ¿eh? Masa atómica del oxígeno porque no se utiliza. Se utilizaría si en el problema viniese masa molecular. Y no, acá no, aquí piden solamente M, ¿no? Inclusive en los exámenes de admisión, jóvenes, Kevin Giles también confirma que la hace, le van a dar de dato R, ¿no? Aquí abajito van a colocar R 0,082 le van a poner, ¿no? O sea que en los exámenes de admisión pues viene más información inclusive para que ustedes hagan las operaciones más rápidas, ¿no? Bueno, en este caso reemplazamos nada más. Yo he puesto todas las unidades, ustedes pueden reemplazar solamente los números. 3 atmósferas, 82 litros, R es este valor, ¿eh?
Y la temperatura hay que sumarle 273 porque estaba en Celsius y está en Kelvin. Notan que N sale en mola porque atmósfera se cancela con atmósfera, litro con litro, Kelvin con Kelvin. Por extremos y medios, N sale pues en mol, ¿no? Porque N es número de mol. Aquí, jóvenes, hacen las operaciones 3 por 82, abajo 82 por 300, ¿no? 3 y 300 tiene factor común, aquí también factor común, y en efecto sale 10 mol. 10 mol. Núñez Quilca también lo confirma, y esa es la respuesta a la clave la C. Directo, ¿eh? Problema básico, y así vienen los exámenes de admisión. Como digo, incluso puede venirle como dato, pues R, ¿no? Acá abajito ponen R 0,082 atmósfera por litro mol por Kelvin, ¿no? Como dato. Porque si no lo recuerdan, ¿no? Bien, problema 3, también básico, aquí hay que relacionar. Aquí hay que recordar la teoría, porque así también viene en el examen de admisión, porque hay que recordar la teoría, ¿no? Dice, relaciona correctamente estas leyes con el proceso en el cual se desarrolla, ¿no? Cristina me dice que la 3 es la D, Kevin también, Urco también, y es así, ¿no? Hay que recordar que la ley de Boyle, que es la primera ley, ¿no? Que hemos indicado en el cuadro, se aplica cuando la temperatura es constante, proceso isotérmico, ¿no? O sea, A con 2, ¿no? A con 2. La ley de Charles se aplica pues cuando la presión es constante, proceso isobárico, B con 3, ¿no? Y por descarte ya pues la C con isocórico o isométrico, porque la ley de Gay-Lussac, volumen constante, proceso isocórico. Y estos jóvenes no hay que adivinar, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? La teoría hay muchos que se resuelve con teoría, ¿no? Y ustedes pues ya teniendo su cuaderno digital, los pueden imprimir inclusive, y la impresión pues verifican este cuadro, ¿no? Este cuadro que hemos dado. Ley de Boyle isotérmico, temperatura constante, ¿no? Entonces lo relaciono. Ley de Boyle isotérmico acá. Ley de Charles, proceso isobárico, ¿no? Charles lo relaciono acá, ¿no? Y ley de Gay-Lussac, proceso isocórico o isométrico, lo relaciono pues con 1, ¿no? Y la relación correcta que cumple sería pues A2, B3, C1, la clave es la D. La clave es la D. Hay que recordar que cada proceso tiene una ecuación específica y en esa ecuación no se incluye la variable que está constante, ¿no? O sea, el término constante está eliminado, solamente se incluyen las otras. Bien. Problema 4, también básico, dice, se tiene un gas en un recipiente de volumen fijo a una presión de 2 atmósferas y a una temperatura de menos 73 grados centígrados, ¿no? Si se calienta el recipiente del gas hasta 327 grados centígrados, ¿cuánto aumentará su presión? Ojo, joven, aquí el volumen es constante, a volumen fijo. Voy a utilizar la ley de Gay-Lussac, ¿no? Y voy a reemplazar solamente las cantidades. Solo hay que fijarse en las unidades, ¿ah? La presión inicial está en atmósfera, la presión final va a salir en atmósfera, pero las temperaturas aquí están en Celsius. Hay que convertirla a Kelvin, ¿no? Hay que convertirla a Kelvin. Bien, Kevin me dice la B, Gianfranco también, Christine, sale 1,25, dice, a ver, vamos a verificarlo, ¿no? Bien. Entonces acá decimos, jóvenes, el problema se calienta un gas en un recipiente de volumen constante, o sea, el volumen es fijo, ¿no? Por lo que la medida de la presión final cambia, ¿no? Aplicaremos la ley de Gay-Lussac, ¿no? Del proceso isocórico, para hallar la presión final. Ojo que no me piden la presión final, me piden cuánto aumenta la presión, porque si estamos calentando, aumenta la presión. Me piden el aumento, no la presión pues final, ¿no? Bien, entonces, esta es la ley de Gay-Lussac acá. Debo tener presión inicial, es 2 atmósferas. Voy a calcular la presión final para saber en cuánto ha aumentado. Y tengo las temperaturas, pero deben estar pues en Kelvin, ¿no? En Kelvin. Kevin me dice la A, ¿no? Núñez, Quilca, 6, me dice, ¿no? La respuesta. Veamos. La presión inicial es 2 atmósferas, acá está. Voy a hallar la presión final para ver en cuánto ha cambiado, en cuánto ha aumentado. La temperatura inicial es esto, solo que hay que convertirlo a Kelvin, hay que sumarle 273, esta suma sale 200 acá, ¿no? Y la temperatura final, temperatura 2, es 327, hay que sumarle 273 para estar en Kelvin, ¿no? Ya ordenando queda pues así, ¿no?
2 atmósferas, 200, aquí 600, ¿no? Aquí cancelan, sale 3, este 3 multiplica acá, la presión final es 6 atmósferas. Pero esa es la presión final, ¿ah? Hay que tener presente eso, muchachos, ¿no? Porque en RM, pues, le indican siempre que hay que leer bien el enunciado, ¿no? Lo que le piden aquí es cuánto aumentará la presión, ¿no? La presión inicial era 2 y la presión final es 6, ¿no? Se ha aumentado en 4 unidades de presión. Por eso la respuesta es la A, ¿no? Es la A. Urco confirma pues que la A. Decimos entonces que luego la presión del gas cambió de 2 atmósferas a 6 atmósferas. Por lo tanto, hubo un incremento de 4 atmósferas. Por eso la clave pues es la A. Hay que tener cuidado. De repente muchos han hallado la presión final y está ahí la respuesta, ¿no? Sin embargo, no le piden esa presión final, le pedían pues cuánto aumentará, ¿no? Cuánto habrá aumentado, ¿no? En este caso la respuesta es la A. Bien, los problemas que siguen son de la parte intermedia. Son similares pues a los problemas básicos, solo que hay algunas cosas adicionales, ¿no? Que se ha agregado. Y también son como vienen pues en el examen, ¿no? Bien, problema 5. Aquí sí hay que analizar algunas cositas más en cuanto a la teoría, ¿no? Gases ideales, aquí solamente para gases ideales, ¿no? Ya no para gases en forma general. Dice, la presión del gas tiene su origen en las colisiones moleculares contra las paredes del recipiente que lo contiene debido a su movimiento caótico. Eso es verdadero. Hemos dicho pues que en general la presión, ¿no? Se origina por los choques moleculares. Y hay dos tipos de choques, hemos dicho, los choques entre las moléculas y los choques contra las paredes del recipiente. Y lo que genera presión son contra las paredes del recipiente, ¿no? Y los choques se deben pues a los movimientos caóticos, ¿no? Esto se cumple, jóvenes, tanto para los gases ideales como para los gases reales, ¿ah? La presión. Correcto. Segundo, la presión y la temperatura absoluta son variables tal cuyas medidas son proporcionales, ¿no? Quiere decir que si uno aumenta, el otro también aumenta. Y eso lo pueden deducir, jóvenes, simplemente pues de la relación que hay entre ellos o de la ecuación de estado, ¿eh? Porque si la presión tiene que ver con los choques moleculares, ¿qué pasa con esos choques si ustedes aumentan la temperatura, ¿no? ¿Serán más frecuentes o menos frecuentes, ¿no? Si aumenta la temperatura, pues es más frecuente, por lo tanto aumentan, ¿no? Significa que la presión y la temperatura son proporcionales. Y de la ecuación de estado también lo pueden ver, eso lo pueden ver, jóvenes, en la ley de Gay-Lussac, ¿no? Si el volumen es constante, se cumple que la presión sobre la temperatura 1 es igual a la presión a la temperatura 2, son proporcionales, pues. Siempre que se dé un cociente, son proporcionales. Entonces, correcto, la segunda también. Y la tercera dice, uno de los valores de la constante universal de la velocidad es 64,2. Si ustedes no recuerdan los valores, ahí pueden pues equivocarse, ¿eh? Son dos valores de constante, 0,082 es uno de ellas, y el otro es 62,4. Aquí han puesto 64,2 a propósito, ¿no? Porque están los mismos números, solo que se han cambiado de posiciones. Por lo tanto, esto es falso. Entonces, la 5 sería la C, tal como indica pues el estudiante Kevin Giles, ¿no? La respuesta es la C. Son correctas solamente 1 y 2. Aquí vamos a sustentarlo. Las moléculas de los gases constantemente, jóvenes, chocan entre sí. Eso lo sabemos debido a su movimiento desordenado, caótico y a grandes velocidades, ¿no? Y también chocan contra las paredes del recipiente que los contiene. Estos últimos choques generan la presión del gas. Por eso, jóvenes, para medir la presión se conecta a los balones un aparato llamado el manómetro, que es un aparato en forma de reloj, ¿no? Ese aparato, manómetro o presión de mano, le llaman, registra los choques, pues. Más choques, más presión, ¿no? Y eso se marca con una agujita, ¿no? Cuyas unidades pueden ser, pues, atmósferas o milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, hay dos tipos de choques, ¿ah? Entre sí, para las moléculas, y contra las paredes. Contra las paredes son las que generan presión. Correcto. Segundo también es correcto. De acuerdo con la expresión de la ecuación de estado, fíjense acá, la presión y la temperatura son directamente proporcionales, ¿no? Porque si yo los relaciono sería mediante un cociente, ¿no? Esto lo paso a dividir, queda así, P sobre T. Y cuando dos magnitudes se relacionan con un cociente es porque esas magnitudes son directamente proporcionales, ¿no? Son directamente proporcionales.
Y este PT lo vemos en la ley de Gay-Lussac, ¿no? Presión temperatura al inicio es igual a presión temperatura al final. Si aumenta la temperatura, aumenta también la presión, ¿no? Correcto. La tercera es incorrecto porque la constante de los gases ideales, constante universal R, toma dos valores, ¿no? Que son 0,082 y 62,4 cuando la presión está en atmósferas y milímetros de mercurio respectivamente, ¿no? Aparte, cada valor tiene sus unidades características, ¿no? Recuerden que 0,082 es atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, ¿no? Y 62,4 es milímetros de mercurio por litro sobre mol por Kelvin, con sus unidades características, ¿no? Pero aquí me están pidiendo el valor nada más. Y son estos valores, ¿no? Y aquí dice 64,2, no, es incorrecto. Por lo tanto, la respuesta sería 1 y 2. La clave es la C. Bien, problema 6. Dice, se tiene una muestra de dióxido de carbono en un recipiente de 500 mililitros a 27 grados centígrados, donde ejerce una presión de 3 atmósferas, ¿no? Me piden determinar el volumen, el número de moléculas de gas, número de mol. Esto es similar, jóvenes, a el problema pues, de la parte básica, solo que los datos no están pues con las unidades sencillas, ¿no? Hay que hacer algunas modificaciones. Kevin me dice que es la A. Bien, verificamos los datos. La presión, el volumen está en mililitros, ¿no? No podemos reemplazar 500, ¿ah? El volumen debe estar en litros, ¿no? Esa es la parte, en todo caso, distinta, ¿no? 500 mililitros, ¿cuántos litros es, no? Sabemos que un litro es 1000 mililitros, entonces 500 mililitros será medio litro, pues yo voy a reemplazar medio litro, ¿no? Y la temperatura en Celsius hay que pasarla a Kelvin. La presión, si está en atmósfera, no hay ningún problema. Nuevamente, jóvenes, aquí incluso si esto viniese en el examen de admisión, le van a dar de dato el valor de R, ¿no? Aquí hay que recordarlo. Entonces, lo que nos piden aquí es hallar el número de mol N para una muestra de medio litro, ¿no? 0,5 litros o 500 mililitros. Aquí yo la he cambiado ya antes de reemplazarlo. Será pues así, ¿no? Acá está la ecuación de estado, voy a despejar N y voy a reemplazar pues en las unidades, ¿no? Presión, 3 atmósferas, volumen, 0,5 litros. R vale 0,082. ¿Por qué? Porque la presión está en atmósferas. Si aquí me hubiesen dado en milímetros de mercurio, tendría que reemplazar 62,4. Y la temperatura es 27, hay que sumarle 273 para convertirlo en Kelvin, ¿no? Y vemos que todas las unidades cancelan atmósfera, atmósfera, litro, litro, Kelvin, Kelvin, y la respuesta sale mol. ¿Por qué? Me está pidiendo pues moles, ¿no? Número de mol. Kevin Giles también confirma pues que es la A, ¿no? Y esto ya sale por matemáticas 0,06. Sería pues la respuesta. Ahora, aquí los valores también se deducen, ¿no? Porque ahí por confundir de repente en el examen les puede venir uno de estos valores donde en vez de haber reemplazado 0,5 se reemplaza pues 500, ¿no? Si reemplazamos 500 le saldría pues 6 mol, ¿no? O sea, si hubiésemos reemplazado en vez de 0,5 litros, 500 mililitros, eh, sería pues por 100 le saldría 6 y puede que en el examen le pongan 6 aquí y ustedes marquen 6 cuando no hayan hecho esta conversión, porque el volumen siempre se debe convertir pues a litros antes de ser reemplazado, así como la temperatura se debe convertir a Kelvin, ¿no? Por si acaso. Entonces la clave aquí sería pues la A. Bien, problema 7. Aquí me pide la densidad de ese gas, por lo tanto voy a utilizar pues la ecuación de densidad. Y ese es el problema, hay que recordar pues la ecuación, ¿cómo era? Densidad, bueno, es un poco, ¿no? Complejo de recordarlo, pero si no se acuerdan no hay problema, jóvenes, porque todas esas ecuaciones secundarias que hemos dado derivan de la ecuación de estado, ¿no? O sea, derivan de esta ecuación, de acá. O sea, si yo recuerdo esta ecuación de acá, la ecuación de estado, y esta variante que es la principal, puedo hallar la densidad, porque lo único que haría sería mover esto acá y esto pasar a dividir masa sobre volumen sería densidad, ¿no? Ya puedo reemplazar los otros valores también o hallar pues la densidad así que me están pidiendo, ¿no? O sea, este volumen lo paso a dividir, esto lo paso acá. Solo que acá ya está despejadito, ¿no? Para hallar la densidad. Y cuando está despejado me conviene porque ya de frente puedo reemplazar los datos y calcular pues la respuesta, ¿no? Kevin Condor me dice que la 7 es la A. Y en efecto, pues esa es la respuesta. Y la dificultad en todo caso está en recordar esta ecuación
y hacer los cálculos matemáticos, ¿no? Porque los números pues no son tan simples aquí. Eh, y si lo hace manualmente le va a tomar pues un poco más de tiempo, pero lo pueden hacer en el tiempo, ¿no? Que les dan en el examen. Claro que con una calculadora sería pues más rápido, ¿no? Bien, entonces vamos a calcular la densidad de este gas que es el etano. Aquí sí necesito la masa molecular, que sale pues sumando dos carbonos, que sería dos carbonos 24, más 6 hidrógenos, serían 6, serían 30. Esta es su masa molecular. Suponiendo que se comporta como un gas ideal, ¿no? Entonces la densidad se calcularía con esta ecuación. O sea, ¿qué debo tener de datos? Su presión. Busco, acá está presión, 720 milímetros de mercurio. Recuerden que la presión puede estar en atmósferas o en milímetros de mercurio, ¿no? La masa molecular, acá está, lo he calculado sumando, ¿ah? De la fórmula 30, voy a reemplazar 30 acá. R es constante, como la presión está en milímetros de mercurio, aquí ahora sí vamos a reemplazar 62,4. Y la temperatura acá está en centígrados, hay que convertirlo pues a Kelvin, hay que sumarle 273. Y el resto ya es matemáticas, ¿ah? Entonces reemplazamos aquí. Presión 720 milímetros de mercurio. Masa molar es 30, acá 30 reemplazamos, pero siempre debe estar en gramos por mol. R es 62,4 milímetros de mercurio por litro, mol por Kelvin. Y la temperatura 27 más 273 en Kelvin, ¿no? Notan que todo se va a cancelar, miren. Milímetro de mercurio acá se cancela. Mol se cancela con este mol de acá. Kelvin con este Kelvin y me queda gramos por litros. Y esa es la unidad de la densidad, pues, gramos por litros, ¿no? Y aquí ya es matemática, ¿no? Sería 720 por 30, 62,4, aquí sale 300, se puede ir cancelando, ¿no? Y hacen las operaciones y la densidad sale 1,15 gramos por litro, ¿no? Porque es la unidad que queda. Profesor, ¿qué? Pero si yo no recuerdo, pues, estas unidades, no hay problema, muchachos, ustedes pueden reemplazar solamente los números, ¿ah? 720, aquí 30, aquí 62,4, aquí 300, y la respuesta va a ser la misma, ¿no? Hallan el número y luego le ponen la unidad, pues la unidad de la densidad es gramos por litro, ¿no? Solo deben fijarse, jóvenes, que lo que voy a reemplazar estén en las unidades que corresponden, pues, a la ecuación, ¿no? La presión puede estar en atmósferas o milímetros de mercurio, la masa molar en gramos por mol, ¿no? R este valor y la temperatura en Kelvin. Sobre todo el volumen y la temperatura, ¿no? Si es que hubiera o la presión. El resto solamente son números. Aquí he colocado las unidades solamente para que vean cómo se simplifica. Porque si ustedes reemplazan 720, aquí 30, aquí 62,4, aquí 300, el valor va a salir el mismo, ¿no? Y las unidades pues van a ser siempre gramos por litro, porque así está en la teoría. ¿Eh? Acá está, lo podemos visualizar de frente, hasta de nuevo. Siempre que hagan operaciones con estas ecuaciones, la densidad va a salir así, gramos por litros. Densidad de gramos por litros. Significa, jóvenes, que yo sin tener necesidad, ¿no? de recordar que va a salir esta unidad, opera solamente los números, ¿no? Y ya una vez que saco 1,15 le pongo pues esta unidad, ¿no? Y correspondería pues a la clave A. La clave A. Bien, pero aún así hay que recordar esta ecuación o recordar la ecuación de estado para darle forma y utilizar pues la densidad, ¿no? La densidad. Entonces, para este problema, simplemente hemos hecho pues estas operaciones. Bien, ejercicio 8. Este es un gráfico ya. Noten curvas, jóvenes, ahí. Cuando hay curvas, temperatura constante, ¿no? O sea, cada curva es una temperatura. Cada curva es una temperatura. Dice, la siguiente gráfica de un gas ideal describe su comportamiento a temperatura constante para cada curva. El problema, jóvenes, es que tenemos datos en dos puntos que están en distintas curvas, o sea, diferentes temperaturas. Esta curva de acá dice tiene una temperatura de 127 grados centígrados y me piden hallar la temperatura de esta curva. De esta curva. Entonces, para ello voy a tomar como referencia el punto 1 y 2 que representan los estados. ¿Qué conozco en el estado 1? Conozco su presión, conozco su volumen, porque acá están estas rectas, y conozco también la temperatura. O sea, para el estado 1 conozco presión, volumen y temperatura. ¿Qué conozco para el estado 2? Presión, volumen y me falta la temperatura. Eso es lo que voy a hallar. O sea, los tres están cambiando. Presión, volumen y temperatura están cambiando en los estados 1 y 2. Entonces, como los tres cambian, voy a utilizar la ley general de los gases ideales, ¿no? Que dice
que el producto de la presión por el volumen sobre la temperatura 1 es igual al producto de la presión por el volumen sobre la temperatura 2. Ahora, aplicaría la ley de Boyle, jóvenes, si este punto 2 estuviera acá. Sería temperatura constante. Pero no, los puntos están en diferentes curvas, diferentes temperaturas. Por eso, la temperatura cambia, la presión también cambia, ¿no? En los puntos unidos y el volumen también cambia. Utilizo la ley general. Y voy a hacer los cálculos y sale la respuesta, jóvenes, pero no hay clave porque aquí se faltó corregir. Algunas de estas temperaturas estaban en Celsius. A todos se las ha puesto acá. Y ese es error pues, de nosotros, ¿no? Pero de todas maneras, el problema tiene solución. No es un problema absurdo, ¿no? Se observa que las condiciones del gas en los puntos, que son los Estados Unidos, son distintas en cuanto a las medidas de las variables. ¿Ah? Presión diferente. En el punto 1 y 2 las presiones son distintas. ¿Ah? 760, 380. El volumen también al punto 1 toma este valor 5 litros, aquí 15 litros, ¿no? Y las temperaturas también. Al punto 1 esta temperatura aquí distinta. Pero como los cambios de estado se desarrollan para una misma masa de gas, porque es un solo gas, es un proceso isomásico. Vamos a aplicar la ley general de los gases ideales, ¿no? Para determinar la temperatura en el punto 2. O sea, vamos a utilizar esto de acá, porque los tres cambian, ¿no? Kevin Condor me dice que la respuesta es 600. Kelvin, sí, la respuesta es 600 en Kelvin, ¿no? Pero no hay clave. Aquí estos dos valores, jóvenes, eran en Celsius. En Celsius, ¿no? No será cambiado, pues ya ese es error, como digo, de nosotros, ¿no? En la corrección. Bueno, una de estas será la respuesta. Pero igual, jóvenes, el problema tiene solución. Vamos a reemplazar, jóvenes, estos 1 y 2 son los estados que vemos acá. Vamos a reemplazar. Presión en 1, 760. Su volumen en 1, 5 litros. Temperatura en 1 es esta curva, 127, solo que aquí hay que reemplazar en Kelvin. Hay que sumarle 273. Presión en 2, acá está la presión. 2, 780. Volumen en 2, 15 litros, ¿no? Y temperatura en 2, eso no conocemos. No conocemos la temperatura de esta curva, vamos a hallarlo. Entonces, a reemplazar quedaría así. Presión 1, 760. Volumen 1, 5 litros. Temperatura en 1 sería 127 más 273 en Kelvin. Presión en 2, acá está punto 2, 380. Volumen en 2, 15 litros y la temperatura en 2. Entonces, simplemente cancelo esto, cancelo litros, litros, la temperatura sale pues en Kelvin, ¿no? Hago las operaciones y la temperatura 2 sale 600 Kelvin. 600 Kelvin. Sí, Kevin Hilles también indica que es 600. Si no, como pueden ver, no hay claves, ¿no? Ahora, la respuesta era convertir esta temperatura a Celsius, ¿no? Entonces, como está en Kelvin, para convertirlo a Celsius, ya no le sumo 273, sino le resto 273, ¿no? Restándole 600, a 600, 273 sale 327. Pero aquí era grados centígrados, pues no se ha cambiado, ¿no? O sea, la respuesta era la C. Pero como todo está en Kelvin, no hay respuesta, pues, ¿no? Entonces decimos acá que el valor calculado de 600 Kelvin no hay clave, ¿no? No hay clave. Pero el problema está bien, ¿eh? Está bien. O sea, ustedes así, cuando tengan gráficos, van a analizar puntos. Aquí nada permanece constante, solo la masa del gas, por lo tanto aplican la ley general, pues. Porque si la temperatura fuera constante, aplicarían la ley de Boyle. Si la presión es constante, la ley de Charles. Y si el volumen fuera constante, la ley de Gay-Lussac, ¿no? Pero aquí lo único que permanece constante es la masa, porque es el mismo gas, la misma muestra, entonces aplicamos la ley general. Bien, los 4 problemas finales ya son de la parte avanzada, ¿no? Toma un poco más de tiempo hacer los cálculos, sobre todo por los valores numéricos, pero igual lo pueden hacer. Y hay que dar respuestas por aproximaciones también, ¿no? Dice acá para el problema 9, se tiene 13,17 kilogramos de gas propano, esta es la fórmula, en un recipiente de 200 litros de acero. Si la presión máxima que puede soportar ese recipiente es de 82 atmósferas, nos pide la temperatura límite a la cual se puede calentar el gas, ¿no? El gas se puede calentar, jóvenes, a diferentes temperaturas, ¿no? Pero solamente hasta que llega a esta presión. Esa va a ser la temperatura máxima o límite. Porque si colocamos una temperatura que sobrepase esta presión, el recipiente va a explotar, ¿no? Revienta, se rompe el recipiente, ¿no? Entonces vamos a calcular la temperatura del recipiente del gas a esta presión, ¿no? 82. Como tenemos dato masa, y la única ecuación que incluye masa es la ecuación de estado, vamos a utilizar la ecuación de estado.
Bien, decimos acá entonces, si consideramos que el gas propano, su masa molecular es 44, esto sale sumando 3 carbonos, 36 más 8 hidrógenos, 44, se comporta de forma ideal. Entonces la medida de su temperatura para una muestra de 13.170 gramos. O sea, recuerden que acá está en kilogramos, pero las operaciones hacemos en gramos. Ya lo he convertido. Cada kilogramo es 1.000 gramos. Entonces 13,17 por 1.000 sale 13.170 gramos, ¿no? Entonces para hallar su temperatura voy a utilizar la ecuación de estado. Aquí está la masa, así la masa se calcula y voy a hallar pues T, ¿no? Y voy a despejar T, ¿no? Esta es la ecuación aquí, voy a buscar la masa, ¿no? Pero voy a utilizar pues T. Esto lo paso acá y la masa acá. Y debo tener todas estas cantidades jóvenes de la ecuación de estado, ¿ah? La presión, acá está, 82 atmósferas. El volumen, acá está, 200 litros. La masa molar es 44. La masa es 13.170 gramos. Y R, jóvenes, 0,082 porque la presión está en atmósfera, ¿no? Y con ello hallo la temperatura. Bien, reemplazando sería acá 82, 200, 44 gramos por mol, 13.170, 0,082. Notan que atmósfera se va a cancelar con esta atmósfera, litros con este litros, gramos con este gramos, mol con este mol y la temperatura sale pues en Kelvin, ¿no? Igual ustedes solamente pueden reemplazar 82, 200, 44, 13.170 y acá 0,082. La temperatura aproximadamente sale 668 Kelvin. Esa es la temperatura, pero como ven, las alternativas están en Celsius. Hay que convertirlo a Celsius, ¿no? Para convertir a Kelvin había que sumar 273. Para retornar a Celsius, ya estando en Kelvin, hay que restar 273, ¿no? 668 Kelvin menos 273 nos sale pues 395, ¿no? Que en este caso sería la B. La respuesta es la B. La clave es la B. Bien, aquí en todo caso pues es un poco más analítico porque nos habla de temperatura límite, ¿no? Y esto a veces confunde al estudiante límite y dice que sí que hay varias temperaturas, ¿no? Pero hay un límite, ¿no? Ese límite se toma para esta presión, pues, ¿no? En realidad pues, o sea, lo que me están diciendo es que el balón, el recipiente, soporta esta presión. Si yo voy a llenar ese balón con esta cantidad de gas, el volumen es de 200 litros, puedo pues tener diferentes temperaturas, ¿no? Puede tener diferentes. El gas puede estar pues a 50 Kelvin, puede estar a 500 Kelvin, puede estar pues a 400 Kelvin. ¿Cuál es la temperatura límite cuando se llega a esta presión, no? Entonces ya reemplazo los valores de esa presión y me sale 668 Kelvin, que equivale a 395 grados Celsius. Bien, el problema 10 es un problema gráfico. Hay varios datos ahí, en varios puntos, y ustedes jóvenes lo que tienen que hacer es escoger dos puntos, ¿no? Adecuadamente para hallar pues las medidas de lo que me están pidiendo, ¿no? En este caso me piden el volumen en este estado 4, acá en el punto 4. Me piden el volumen, ¿no? Acá hay un volumen, ¿no? Entonces hay varios puntos, yo puedo escoger en teoría pues cualquiera de ellos lo que más me acomode, ¿no? La temperatura está en Celsius, recuerden hay que reemplazar en Kelvin cuando utilicemos las ecuaciones, ¿no? Entonces, el problema va a ser así, el análisis decía, a ver, vamos a relacionar los puntos 2 y 4. ¿Por qué, jóvenes? Porque en el punto 2, miren, tengo volumen y tengo temperatura. En el punto 4 tengo temperatura y me falta el volumen, ¿no? Eso es lo que voy a hallar. Y como el punto 2 y 4 están sobre una misma recta, esta recta sería presión, ¿no? Porque si es volumen, temperatura y la gráfica está la presión. Se cumple, jóvenes, que aquí la presión es constante, ¿no? Presión es constante y voy a aplicar la ley de Charles. La ley de Charles diría pues que el volumen sobre la temperatura en el punto 2 es igual al volumen sobre la temperatura en el punto 4. Ley de Charles, ¿no? Presión constante. O sea, voy a utilizar estos puntos de referencia, 2 y 4. Recuerden que esta recta, cuando tenemos volumen y temperatura, es isóbara, ¿no? Presión constante. O sea, todos los puntos sobre esta misma recta tienen la misma presión. Voy a aplicar la ley de Charles para hallar el volumen acá, el volumen en el punto 4. ¿Qué dice la ley de Charles, no? Para el punto 2 y 4 dice pues que el volumen en 2 sobre la temperatura en 2 es igual al volumen en 4, temperatura en 4, ¿no? Porque estos son dos puntos. Este es el inicial, este es el final. No vayan a pensar, jóvenes, que siempre va a ser 1 y 2, ¿ah? Por eso el 1 y 2 representan el estado inicial y final, ¿no?
Pude escoger también aquí, jóvenes, estos dos puntos, pero no podría calcular el volumen 4 porque no está incluido ahí. O sea, necesariamente tengo que escoger el punto 4 para hallar el volumen ahí. Puedo utilizar pues otros valores, pero me conviene utilizar esto para el cálculo directo, ¿no? Entonces reemplazamos. En el punto 2, el volumen es 5 litros. Acá está. 5 porque la unidad es litro, ¿eh? Reemplazo 5. En el punto 2, la temperatura es 80 grados centígrados, pero lo debo sumar 273 porque siempre se reemplaza en Kelvin. Ahora en el punto 4 me piden el volumen, es esto de acá. Y la temperatura en el punto 4 es 160, hay que sumarle 273. Hay que sumarle 273 para que esté en Kelvin. Y luego solamente pues opero, ¿no? Esto cancelo, cancelo, el volumen sale en litros, ¿no? Acá sumo, lo multiplico, sumo, divido las cantidades y el volumen 4 sale 6,13, ¿no? 6,13 litros. Muy bien, la C, ¿no? La clave es la C, tal como indica pues Christine, ¿no? La diferencia, jóvenes, está en que los números pues no son sencillos de operar, ¿no? Hay que hacer pues operaciones un poco más complejas, ¿no? Agarrar pues nuestra hoja, nuestro lapicero y estar resolviendo, ¿no? Para llegar a 6,13. Claro que a nivel de examen de admisión a veces los datos son adecuaditos para que ustedes puedan simplificar y llegar a la respuesta rápido, pero si no es así hay que operar. No se permite en el examen presencial usar calculadoras, ¿no? Bien, la clave sería la C. Bien, aquí la 11, como les decía, en este problema, el enunciado no está del todo correcto, pero se puede deducir la respuesta de los datos que me dan, ¿no? Dice, se tiene una muestra gaseosa en un volumen, en un recipiente de volumen constante, ¿no? Dice volumen constante, pero aquí cuando ustedes leen dice, medido a 0 grados centígrados. Determine la temperatura en la escala Celsius a la que se debe someter el gas de tal forma que su volumen sea a veces el valor inicial. O sea, el volumen en realidad está cambiando, ¿no? Aquí me dice que es constante, pero en realidad el volumen está cambiando. La temperatura también ha cambiado, ¿no? Porque me dicen, primero estaba a 0 grados centígrados y luego se debe calentar o modificar la temperatura de tal manera que el volumen cambie, ¿no? De volumen inicial a veces su valor inicial. Entonces, lo que en realidad aquí permanece constante es la presión, no el volumen, como está en el enunciado acá. Como les digo, ustedes se pueden dar cuenta por los cambios, ¿no? La temperatura cambia. Temperatura inicial, 0. Temperatura final va a ser este valor que está acá en las claves. El volumen inicial va a ser B y el volumen final va a ser a veces ese volumen inicial. Entonces, esto se va a plantear así. El cambio de estado se desarrolla a presión constante porque la presión no me da, ¿no? Aquí dice volumen constante, pero no es así. Por lo que aplicaremos la ley de Charles para determinar la temperatura final, porque la temperatura inicial está a 0 grados centígrados. Bien, en este cuadrito vamos a colocar los datos, ¿no? Las variables en los estados, estado 1 y estado 2. En el estado inicial no me dan el volumen del gas, voy a asumir que es un volumen B, ¿no? Y la temperatura inicial es 0 grados centígrados, que sumando 273 sería 273 Kelvin, ¿ah? Esta temperatura hay que convertirlo a Kelvin, ¿ah? 0 grados lo convertimos, le sumamos 273, queda así. Lo que me dice, jóvenes, es que yo voy a modificar esta temperatura a una temperatura final, T, voy a llamarlo porque no lo conozco, de tal manera que el volumen final del gas sea a veces el valor inicial. Si el volumen inicial es B, el volumen final sería a veces ese valor B, ¿no? O sea, va a ocurrir este cambio de volumen porque va a haber este cambio de temperatura. La presión no se menciona, por lo tanto es constante. Voy a aplicar la ley de Charles, que sería esta ecuación. Voy a reemplazar el volumen inicial B, el volumen final A por B. La temperatura inicial 273, aquí es 0, pero le he sumado 273 para que esté en Kelvin y voy a hallar esta temperatura 2. Esta temperatura T es lo que me piden, ¿ah? Voy a reemplazar entonces, sería aquí B, A por B, 273 y voy a hallar esta temperatura 2. Este B se cancela obviamente y la temperatura 2 sale a veces 273 Kelvin, ¿no? Porque A no lo conozco. Esta es la respuesta, pero en Kelvin. A mí me piden hallar la temperatura final en Celsius. Entonces hay que convertir, ¿no? Este valor que he hallado en Kelvin, convertirlo a Celsius y me debe dar una expresión de este tipo, ¿no? Entonces, acá lo vamos a hacer. Esa temperatura en Kelvin, que está acá, lo he calculado, voy a convertirlo a Celsius, para eso utilizo esta relación.
Temperatura en Kelvin, que es esto de acá, es la temperatura en Celsius más 273, ¿no? Voy a hallar este valor, a esto lo he calculado acá, reemplazo. A por 273, voy a hallar esto, 273. Esto lo voy a pasar a restar, ¿no? La temperatura en Celsius entonces sería A273 menos 273, ¿no? Aquí se puede factorizar el 273 y queda pues 273 por A menos 1, ¿no? Esto sería la respuesta que corresponde pues a la clave B, ¿no? Claro que en la clave B está escrito al revés, pero no interesa pues el orden de los factores, no altera el producto, ¿no? 273 por A menos 1, ¿no? Aquí está escrito en la clave B, A menos 1 por 273, que es lo mismo, ¿no? Que está acá. 273 por A menos 1. La clave pues es la B. Pero como les digo, aquí el enunciado no está del todo correcto porque en realidad el volumen sí cambia, ¿no? Lo que no cambia es la presión, por eso estamos utilizando la ley de Charles, ¿no? La ley de Charles. Bien, para el problema 12, que es un problema mucho más analítico porque va a haber modificación de los cambios de estado 2 veces para un cuerpo gaseoso. Dice así, se tiene una muestra gaseosa en un recipiente de 12 litros donde ejerce una presión de 3 atmósferas. Dice, isotérmicamente, o sea, manteniendo constante la temperatura, se reduce su volumen hasta 3 litros. O sea, el volumen de 12 va a cambiar a 3 litros. Luego se va a hacer otra modificación, dice, isométricamente o proceso isocórico, volumen constante, disminuye su presión hasta 10 atmósferas y su nueva temperatura, ¿no? Bajo estas nuevas condiciones es 327 grados centígrados. O sea, la temperatura al final es 327 grados centígrados. Determine el valor de su temperatura inicial. O sea, va a haber dos cambios de condiciones. O sea, primero, se va a ver una modificación a temperatura constante y luego una modificación a volumen constante. Cuando tengan jóvenes problemas de ese tipo, conviene hacer, pues, colocar los datos así en forma de un cuadro, ¿no? Una tabla. Aquí vamos a colocar las variables, los estados 1, 2 y 3, porque hay un estado inicial, luego se modifica otro y luego se modifica otro, ¿no? Aquí la variable es presión, temperatura. Y hay que analizar pues los procesos, ¿no? El primer cambio de estado ocurre a temperatura constante, o sea, el cambio de estado de 1 a 2 ocurre a temperatura constante, ¿no? Proceso isotérmico. Y luego, jóvenes, estando en el estado 2, se hace otro cambio a volumen constante, proceso isocórico o isométrico, ¿no? Volumen constante. Significa, jóvenes, que en el estado 1 y 2 la temperatura acá son iguales, ¿ah? Y en el estado 2 y 3 los volúmenes son iguales. Eso es lo que indica. A ver, datos. Dice, estado inicial, el volumen es 12 litros, esto vale 12 litros. Y la presión es 3 atmósferas, es 3 atmósferas. No conocemos la temperatura porque no me dan la temperatura al inicio, lo voy a asumir que es T. Justamente me piden hallar esa temperatura T. Luego dice isotérmicamente, o sea que voy a modificar sus condiciones, pero manteniendo constante la temperatura, o sea que aquí igual sería T, ¿no? Porque es isotérmicamente. Su volumen se reduce a 3 litros, o sea, de 12 litros pasamos a 3 litros, ¿no? Y no me dan la presión, voy a asumir que sea P, ¿no? Luego, isométricamente, o sea, el segundo cambio es a volumen constante, ¿no? Isométricamente, jóvenes, significa que el volumen va a ser el mismo, ¿ah? Entonces, si aquí es 3 litros, aquí sigue siendo 3 litros, ¿no? Su presión disminuye a 10 atmósferas, ¿no? Supone que aquí tenía una presión mayor y aquí disminuía a 10 atmósferas. Y su nueva temperatura en estas condiciones finales es 327. Pero aquí vamos a reemplazarlo en Kelvin, pues hay que sumarle 273, ¿no? 327 más 273 sale 600 Kelvin. Con toda esta información me piden hallar la temperatura inicial, temperatura T, ¿no? También podríamos hallarlo de acá, T, pero tendría pues esta variable, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto, jóvenes? Hay dos formas, ¿no? Si consideramos el estado 1 y 2, podemos hallar P en primer lugar, ¿no? Porque T se cancelaría, aplicaríamos la ley de Boyle, ¿no? Temperatura constante. ¿Qué dice la ley de Boyle? Que la presión por el volumen al inicio es igual a la presión por el volumen al final, ¿no? O sea, 3 por 12, que es 36, sería pues a P por 3. O sea, P saldría 12 atmósferas, ¿no? 12 atmósferas, porque sería aquí 3 por 12, es igual a P por 3, P sería 12 atmósferas. Conociendo ya P, utilizamos estos estados 2 y 3, donde el volumen es constante, aplicamos la ley de Gay-Lussac, ¿no?
Esto es 12 sobre T, eso es lo que yo quiero hallar. Sería pues a 10 sobre 600, ¿no? 12 sobre T y 10 sobre 600. Y hallamos pues la temperatura, ¿no? ¿Cuánto sería 12 entre T? Sería aquí 720, ¿no? Si más no me equivoco. 720 me saldría la temperatura en Kelvin. Y luego tendría pues que convertirlo acá o hacer pues otra operación si es que no hay claves, ¿no? O sea, se puede hacer por partes. Pero jóvenes, como se trata de una misma masa gaseosa, ustedes pueden relacionar de frente el estado 1 y el estado 3. ¿Por qué? Porque en el estado 1 tienen dos de las tres variables, justamente van a hallar T, y en el estado 3 tienen los tres, ¿no? De datos. O sea, pueden hacerlo por partes o pueden relacionar directamente como en esa gráfica que hicimos de dos curvas así. Entonces vamos a hacer eso, ¿ah? Como en los tres estados, 1, 2 y 3, la masa del gas se mantiene constante porque es un mismo gas, proceso isomásico. Aplicaremos la ley general de los gases ideales relacionados al estado 1 y 3 de frente, ¿no? Y vamos a aplicar esto. Presión en 1 por el volumen 1 sobre temperatura en 1. Vamos a calcular este valor. Presión 3, aquí sería 3, ¿no? Volumen 3, temperatura 3. Hay que cambiarlo aquí, jóvenes, para no confundirnos, porque vamos a analizar el estado 1 y 3, ¿no? Aquí sería 3. 3 acá, 3 acá. Entonces voy a reemplazar acá 3 atmósferas, 12 litros y la incógnita que esté. Para el estado 3 voy a reemplazar 10 acá, 3 litros y 600 acá, ¿no? Cosa pues que al hacer ese reemplazo de datos con las cantidades que tengo, quedaría pues así, ¿no? 3, 12, aquí 10, 3, 600, despejando T, saldría 720 Kelvin, ¿no? 720 Kelvin. Muy bien. Y la temperatura en Celsius sería pues 447 grados centígrados, ¿no? Si lo queremos convertir en, pues, en Kelvin. Y creo que aquí están las dos respuestas inclusive, ¿no? ¿Sí? Están B y 400, o sea, las claves serían B y D, ¿no? Pero esto ya depende, jóvenes, en qué valor le estén pidiendo la temperatura inicial, ¿no? No me dicen la escala, ¿no? No me dicen la escala. En el examen le va a venir por la escala, ¿no? Entonces, si calculamos en Kelvin, sale 720. En grados Celsius hay que restarle 273 y sale 447. Nosotros vamos a considerar, pues, que como la temperatura inicial, final nos daba en centígrados, la temperatura, pues, final también lo vamos a entregar en centígrados, ¿no? En grados Celsius, ¿no? Y la clave sería, pues, la D. Pero en los exámenes ya sería más específico, ¿no? A qué temperatura inicial o final, en qué escala se desea, pues, medir. Bien. Notan, jóvenes, que igual, ¿no? La parte de problemas avanzados son más analíticos, se puede igual desarrollar, solo que toma más tiempo, ¿no? Y así, de esa forma particular, no vendría, pues, en el examen de admisión, ¿no? Salvo, pues, de repente en la uni, ¿no? O en otras universidades, donde evalúen más la parte de ciencias que todo, ¿no? En San Marcos se evalúan, pues, todo, ¿no? Eh, pero lo que sí puede venir directamente es en la forma básica y la forma, pues, intermedia, ¿no? Donde las operaciones son directas, porque eso es lo que evalúa la San Marcos, ¿no? Los conocimientos básicos, no evalúan, pues, pensando que ustedes van a ser ingenieros químicos o van a estudiar física, ¿no? Simplemente están evaluando si tienen la capacidad de poder seguir una carrera universitaria en tal área, ¿no? Y es por eso que preguntan lo básico, por el tiempo también, son 100 problemas para 3 horas, o sea, es cortito el tiempo, o sea, las preguntas son directas, ¿no? Bien, aquí nos quedaremos entonces por esta semana, jóvenes.